Buenas noches a todos. Gracias por su paciencia. Yo sé que estamos un poco atrasados y voy a llamar la reunión, la junta, al orden con las introducciones. Primero las actuarias. Buenas noches, soy Christine Smith, actuaria de la junta. Bienvenidos. Buenas noches, Marlisa Eason, subactuaria de la junta. Buenas noches, comisionada Yvette Townsend Ingram. También la comisionada YTI, comisionada en general. Hola, yo soy la comisionada de Mecklenburg, Elaine Powell, representando la parte norte de Mecklenburg, Huntersville, Davidson, Cornelius y la parte norte de Charlotte. Y veo algunos de nuestros campesinos, granjeros aquí. Bienvenidos. Buenas noches, soy George Dunlap, elegido por la gente del Distrito 3. Buenas noches, yo soy Lee Altman. Tengo el privilegio de servirle como vicepresidenta en general. Bienvenidos a todos los que están aquí esta noche. Buenas noches de nuevo, yo soy Mark Terrell. Tengo el honor de servir como presidente de la Junta y también se me ha elegido por la gente del Distrito 4. Bienvenidos. Buenas noches, bienvenidos. Soy Arthur Griffin. Tengo el privilegio de servir como el comisionado en general. Buenas tardes, yo soy Vilma de Leek y represento al distrito más poderoso en el condado. Todas las personas de mayor edad, por favor, pónganse en pie. No hay personas de la tercera edad. Toda la gente joven, pues, póngase en pie. Gracias por estar aquí y colaborar. Así funciona el Distrito 2 conjuntamente. Gracias, bienvenidos. Buenas noches, yo soy Laura Meyer, represento el Distrito 5. Buenas noches, yo soy Susan Rodríguez McDowell, con el honor elegido de ser elegida por la gente del Distrito 6. Bienvenidos, Mark Bryant, gerente del condado. Buenas noches, Tyrone Wade, abogado del condado. Muy bien, eso atiende las introducciones. ¿Qué tal los que de la edad mediana se ponen en pie? Gracias, comisionada Leek. Esta noche vamos a tener nuestra invocación, juramento a la bandera. Se va a guiar por la comisionada Meyer. Cuando ella termine la invocación, queremos que todos se pongan en pie por el saludo a la bandera. Comisionada Meyer, gracias, señor presidente. Voy a hacer un poco no convencional en honor a la proclamación para la igualdad para las mujeres. He elegido la letra de la musical Self, es de los sufrimientos de 1916, y las palabras y la letra es por Shana Tubb, una producción excelente. Si tienen la oportunidad de verla, esto toma lugar en 1916 y es una canción, y por favor me aguantan. Voy a ir de un lado a otro. Si estuviéramos casados, les prometo valorarte como un caballero debe de hacerlo. Si un caballero está casado, quiero incautar mi autonomía legal. Si estuviéramos casados, compraría una hectárea por una casita. Si estuviéramos casados, nuestra posesión y propiedad sería como los masculinos. Si estuviéramos casados, tendríamos nuestra vida simplemente sublime. Si estuviéramos casados, yo entonces tendría sus hijos. Por la contracepción es un delito federal. Si estuviéramos casados, guardaría un nidito para tener colchón más tarde en la vida. Si estuviéramos casados, yo tendría que controlar mis propias cuentas bancarias. No podría contratar un abogado porque económicamente yo moriría al ser su esposa. Tienen que admirar la facilidad en que los hombres nos pueden desempeñar en un papel rígido. A las hijas se les dice que se mantengan en control. Si estuviéramos casados y usted me golpeara físicamente, no sería ilegal hacerlo. Pueden creer que es el 1916 y todas estas cosas siguen siendo ciertas si estuviéramos casados. Si se ponen, por favor, para el juramento a la bandera. Juro lealtad a la bandera de los Estados Unidos de América y a la república que ésta sostiene, una nación bajo Dios, indivisible, con libertad y justicia para todos. Gracias por esto, comisionada Meyer. Una de las cosas que siempre hacemos, nos gusta establecer y asegurarnos de que todo el mundo sepa de nuestra misión, nuestras prioridades
y estas son las que dirigen nuestras decisiones y acciones. Creemos que es importante mencionar el condado de Mecklenburg. La misión es atender el condado, los residentes de Mecklenburg, al mejorar sus vidas y comunidad. Nuestra visión es el condado de Mecklenburg va a ser una comunidad de orgullo y de decisión porque la gente viva, aprenda, trabaje y se recree. El año fiscal, las prioridades del 2026, desarrollo económico, educación, el liderazgo del medio ambiente, la salud, equidad, servicios para las personas de la tercera edad, desarrollo del campo laboral y reducir las disparidades raciales. Ahora en la agenda quiero hacer un anuncio bien importante. Voy a leer este mensaje. Quiero compartir con la comunidad de que ahora tenemos estas juntas con intérpretes en español, la interpretación en vivo. Nos da gusto estar aquí. Y creo que sí, ahí los podemos ver. Están en la pantalla. Muy bien, ahí. Nosotros los podemos ver. Yo pensé que ustedes los podían ver. Nosotros sabemos que la comunidad hispana sigue creciendo y con el condado de Mecklenburg estamos comprometidos a compartir información con ustedes en tiempo en vivo. Esto quiere decir que las grabaciones de estas juntas van a estar disponibles en español y ahora yo sé que la comisionada Rodríguez McDowell quiere añadir algunos comentarios. Queremos que ustedes estén We want you to be connected and for you to understand our job and our commitment with you. Gracias. Thank you. De nada. You're welcome. Un poquito. Keep it short. Me dijeron que dijera pocas palabras. Excelente. Esto es muy importante a esta junta. Creo que la mayor parte de la gente que nos ve o que nos escucha saben lo importante de la equidad para asegurarnos de que estamos dando acceso y oportunidad a todos los residentes de esta comunidad. Este es un gran día para nosotros. Ahora, en nuestra agenda, nosotros queremos pasar a reconocimientos y premios y generalmente doy la palabra a la vicepresidenta y sí lo voy a hacer, pero antes de hacer eso, tengo el gran honor, el placer distinguido de mencionar algo que es importante para nosotros como colegas y para este condado. Hace 2 semanas, una de nuestros propios colegas, quien ha sido en el servicio al público por ya casi la 4ª década del servicio militar, a servir como para las autoridades y servir en la Junta Escolar, Comisión del Condado y también en puestos a nivel estatal. Fue el presidente de esta Junta por 6 años y ha decidido seguir adelante y ahora es el presidente de nuestra Asociación Nacional de Funcionarios del Condado y este es el comisionado George Dunlap. Gracias, gracias. Gracias, señor presidente. Claro que sí. Y esto es la primera vez que el condado de Mecklenburg ha sido representado a nivel nacional. Y para los que no sepan, el comisionado Dunlap también es el presidente de esta junta. Estamos bien orgullosos de él y nosotros nos seguimos motivados por su labor. Comisionado, señor presidente, si quiere entonces añadir algún comentario. ¿Qué quiere decir? Bueno, gracias. Señor presidente, voy a ser breve. Primeramente, no pude haber hecho esto sin el apoyo de mis colegas aquí en el condado de Mecklenburg. No pude haber hecho esto sin el apoyo de nuestra asociación estatal. Y entonces estoy eternamente agradecido por todo el apoyo que he recibido por
todos el personal y amistades a través de la comunidad, quienes me han apoyado. Muchas gracias. Anhelo poder atender no solamente al condado de Mecklenburg, el estado de Carolina del Norte, pero servir todos los Estados Unidos, la República, porque en mi papel como presidente del condado de Mecklenburg es elevado al punto de que ahora tienen un voto en todos los asuntos que tienen que ver con todos los condados a través de los Estados Unidos. Y creo que si habla con el personal aquí, muchos de ellos han sido nombrados a varios comités que van a representar, y estoy anhelando con el trabajo que van a seguir haciendo. Muchas gracias. Aplausos. Ahora entonces voy a dar la palabra a El Mazo, a la vicepresidenta para los reconocimientos y premios. Muchas gracias, señor presidente. Hoy tenemos 3 proclamaciones fantásticas que vamos a tomar, empezando con la igualdad de la mujer. La señora comisionada Townsend Ingram para que nos diga. Muchas gracias, señora vicepresidente. Estoy absolutamente deleitada de poder leer esta proclamación. Es una proclamación conjunta con la ciudad de Charlotte y el condado de Mecklenburg, y lee de la siguiente manera. Oye, comisionada, disculpe, antes de que empiece, ¿por qué no llamamos a las personas que han venido a recibirla para que puedan estar aquí en el atril? Creo que es señorita Denise, presidente de la Comité Asesor de Mujeres, la señorita Hamilton Childress y algún otro miembro que haya venido a recibir estos reconocimientos. Gracias por estar aquí. Go up top. Ciudad de Charlotte, condado de Mecklenburg. Proclamación conjunta. Considerando que el 26 de agosto de 2026 se cumple el 106 aniversario de la certificación de la 19 enmienda de la Constitución y se celebra anualmente como el Día de la Igualdad de la Mujer, y considerando que este hito, aunque histórico, no garantizó la igualdad de acceso a las urnas para todas las mujeres, particularmente mujeres negras, mujeres indígenas y mujeres de color, muchas de las cuales continuaron enfrentando barreras discriminatorias hasta la aprobación y aplicación de la Ley de Derecho al Voto de 1965 y más allá, y considerando que la larga lucha por el sufragio y la igualdad comenzó con la Convención sobre los Derechos de la Mujer celebrada en Seneca Falls, Nueva York, en 1848, y fue promovida por generaciones de mujeres que dieron pasos audaces en organizar, educar y movilizar por la justicia. Y por cuanto el Día de la Igualdad de la Mujer nos recuerda que proteger y fortalecer la participación cívica sigue siendo esencial para una democracia vibrante y representativa. Y por cuanto las mujeres de los condados de Charlotte y Mecklenburg continúan fortaleciendo nuestra comunidad a través de su presencia, perspectiva y liderazgo. Y por cuanto la Junta Asesora de Mujeres del Condado de Mecklenburg ha designado a la Junta de Mujeres 2026, el tema del Día de la Igualdad es facultar la resiliencia y autosuficiencia, con un evento de celebración abierto a todos, público en el Centro Recreativo Regional Eastway, el sábado 29 de agosto de 10 de la mañana a las 12 p.m. Ahora, por lo tanto, nosotros, Rob Harrington, alcalde de Charlotte, y Mark Day Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg, por la presente proclamo el 26 de agosto de 2026 como Día de la Igualdad de la Mujer en Charlotte y el Condado de Mecklenburg, y alentar a todos los residentes a unirse para celebrar los logros y contribuciones de las mujeres, apoyando oportunidades que fomentan la resiliencia, la autosuficiencia y reafirmando su compromiso con una sociedad más equitativa, inclusiva y representativa para las mujeres y las niñas de todos antecedentes. Sea testigo de nuestras manos y los sellos oficiales de la ciudad de Charlotte y el condado de Mecklenburg, Rob Harrington, alcalde, y Mark D. Jarrell, presidente de la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg. Así se promueve, se secunda. Muy bien. La moción se ha promovido y secundado debidamente. Queremos escuchar de nuestros invitados. Gracias. Buenas noches, presidente, comisionados, personal y miembros de la comunidad. En favor de
la Junta Asesora del Condado de Mecklenburg, gracias por recordar la igualdad de la mujer como proclamación. Agradecemos su apoyo continuo y de su Junta y reconocer las contribuciones de las mujeres a través del condado. La igualdad de la mujer este día conmemora la certificación de la 19 enmienda y nos recuerda que la participación ha requerido la dedicación de personas que están listas de liderar, servir y abogar por otros. Es un progreso y un recordatorio que estas comunidades requieren los voces y los talentos de todos. La Junta Asesora de Mujeres es un puente entre la comunidad y esta Junta de Comisionados, ayudando a elevar asuntos que afectan a las mujeres y familias y distintas ópticas que fortalecen el condado de Mecklenburg, donde todos los residentes pueden florecer. Gracias por reconocer este día importante y en su asociación en apoyar una comunidad donde el liderazgo y las oportunidades y la participación cívica siguen creciendo para generaciones actuales y futuras. Nos sentimos honrados de sentir esta proclamación en favor de la Junta Asesora de Mujeres. Nosotros queremos que todos se unan a nuestra celebración de los logros de mujeres y reconocimiento de la lucha por las mujeres y la igualdad el 29 de agosto de 10 a las 12 a Eastway Regional Recreational Center, Centro Recreativo. Gracias. Muy bien. Todos los que estén en favor, por favor, levanten sus manos derechas. Es unánime. Por favor, vengan a tomar una foto. Muchas gracias. Hay que dar la mano, saludar a todos. Gracias por su servicio. Gracias por su servicio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Agradecemos todo lo que hacen. Gracias. Ya recibieron su proclamación. Muy bien. Para la siguiente proclamación, es de honor distinguido para llamar a al presidente Mark Zarrell. Gracias, señorita, su presidente. Este es un gran honor para mí poder leer esta proclamación por muchas razones. Una es que tengo un historial en cuanto a esto. Esta es la proclamación del mes de concientización sobre manutención infantil. Yo por un tiempo fue un agente que hacía cumplir la manutención infantil en el condado de Mecklenburg y me siento muy orgulloso de ese hecho y orgulloso del trabajo que se hace todos los días y las personas que están liderando la agencia de manutención. Es un amigo personal, amiga que he conocido desde que ella era una pequeñita, voy a decirlo así. Pero sí servimos como agentes juntos. Es un honor. Yo sé el trabajo que se está haciendo por todos los que están allá, cuánto es que ellos se interesan. Y quiero que todos sepan de la manera que hacemos cosas aquí en el condado de Mecklenburg. No lo vemos como la manutención, como una acción punitiva. Es una asociación donde las familias y los niños son el enfoque. Y esa es la manera que esos profesionales atienden sus días y su trabajo. Y somos mejores como condado y comunidad por el trabajo de ellos. Considerando que el condado de Mecklenburg ha operado desde julio 2010, cuando el personal y los clientes del programa fueron confiados al condado por el estado de Carolina del Norte, y por cuanto el expresidente Bill Clinton proclamó por primera vez agosto como el mes nacional de concientización sobre la manutención infantil en 1995,
para demostrar la importancia de la manutención infantil como un medio sostenible de apoyo financiero y bienestar para muchos de los niños de nuestra nación. Y considerando que los niños que viven en la pobreza son más vulnerables a los riesgos ambientales, educativos, de salud y de seguridad, y tienen más probabilidades de tener dificultades cognitivas, conductuales y socioemocionales a lo largo de su vida, y considerando que los padres y o cuidadores, a través de una sólida ética de trabajo y responsabilidad personal, pueden proporcionar una estabilidad base para la vida de los niños que dependen de ellos para su crecimiento diario, financiero, emocional y físico. Y por cuanto el condado de Mecklenburg está comprometido a garantizar la seguridad, la salud y el bienestar de nuestros niños, al apoyar a las familias a través de programas diseñados para ayudar a los padres a seguir involucrados en la vida de sus hijos. Y por cuanto el condado de Mecklenburg promueve una comunidad próspera, productiva, proactiva y participativa al tomar un enfoque colaborativo y holístico para ayudar a las familias a beneficiarse tanto de la crianza compartida como del apoyo comunitario. Y considerando que en el condado de Mecklenburg hay aproximadamente 52,147 niños y padres con custodia que reciben más de 550,7 millones en manutención infantil manualmente, gracias a los esfuerzos de los profesionales de manutención infantil de este condado que proporciona comida, vivienda y ropa a estas familias. Y por cuanto el cobro de manutención infantil también contribuye al bienestar de nuestra economía local, al evitar los costos de Medicaid anualmente y llevar a las familias a la autosuficiencia económica, al reducir la dependencia de otras asistencias públicas como asistencia temporal a familias necesitadas o TANF y servicios de alimentación y nutrición FNS, y considerando que esos esfuerzos locales son proporcionados por 132 miembros del personal de tiempo completo del condado de Mecklenburg que trabajan diligentemente mantener los estándares de responsabilidad y servicio al cliente del condado. Ahora, por lo tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del condado de Mecklenburg por la presente proclama agosto de 2026 como mes de concientización sobre manutención infantil en el condado de Mecklenburg. Este es día 5 de agosto de 2026, firmado Marco D. Jarrell, presidente del condado de comisionados de Mecklenburg. Así se promueve y se secunda la moción para ser hecho apropiadamente. Todos los que estén en favor digan que sí, es unánime. Fonda Clifton está aquí. Muy bien. Venga aquí, nos gustaría escuchar sus comentarios y luego entonces tomar la proclamación y tomar una foto. Y vamos a darle un aplauso mientras ella llega aquí. Gracias por proclamar agosto el mes de concientización para la manutención infantil. Es un honor aceptar este reconocimiento en favor de la División de Manutención de Menores. Este honor destaca a estos profesionales cuya dedicación transforma las vidas de los niños y las familias a quienes atendemos. Cada día es una visión y nuestro director se me inspira por la pasión y la fortaleza, su compromiso increíble, establece un estándar de excelencia y es mi privilegio representarlos aquí esta noche. Su trabajo es un testamento de lo que pasa cuando el talento se alinea con el propósito, indicando que cada valla mayor se puede superar cuando nosotros trabajamos como uno. Representan el pináculo, y se me siento orgullosa de liderar a este grupo de profesionales, a nuestros comisionados del condado, gerente del condado Michael Bryan, subgerente Dr. Kim Campbell, abogado del condado Tyrone Wade, departamento director Yolanda Griffin y departamento subdirector Roderick Knight. Gracias por su apoyo y el camino al éxito. Muchas gracias a todos. Bajen, por favor. Gracias por su servicio. Gracias por su servicio. Mucho gusto en verte. Gracias. Muchísimas gracias.
Su proclamación no tiene carpeta, así es que aquí en el centro para la foto. Yeah. Vamos a esperar que llegue la directora. Se ve bien. Gracias, muy bien. Muchas gracias. And finally, Y last por but último, definitely not lo último, pero no lo menos importante, tenemos una proclamación muy importante para celebrar la Semana Nacional del Mercado de Agricultores. Yo sé que recibió mucho apoyo aquí en el auditorio, por ello quiero entonces traer a la atriz Lisa Nees, la gerente de para recibir la proclamación esta directora, alguien más que se va a unir aquí en el atril. Y ahora entonces doy la palabra a la comisionada Vilma D. Leak. Bueno, es un buen grupo aquí. Brought a lot of friends. Trajimos muchas amistades. Muy bien. Would the rest of you please stand? Y los demás pónganse en pie, por favor. Excuse me. Disculpen. Rest of you please Los demás se pueden poner en pie como grupo. I was going to say that Iba a decir que seem to be posed, algunos parece ser que si deben de estar aquí o no, pero yo sé que todos quieren estar en la foto. Cuando se tome la foto, bajen todos. Gracias por ponerse en pie. don't sit down, stand No se siente, manténgase en pie. Hay que darle reconocimiento. Lo estamos reconociendo ahora. and they asked me to read Y this me proclamation. piden que lea esta proclamación. Whereas Considerando que el acceso a alimentos seguros, nutritivos, asequibles and y culturalmente apropiados es fundamental para la salud, el bienestar y la calidad quality of y de vida de todos los residentes del condado de Mecklenburg. and Y considerando que en el condado de Mecklenburg casi el 12% de los hogares padecen inseguridad alimentaria and from y más del 18% de los niños of children live que viven en hogares con inseguridad alimentaria, lo que subraya la importancia crítica de ampliar el acceso a alimentos frescos, a alimentos nutritivos para todos los residentes. and whereas Y considerando que el condado de Mecklenburg está comprometido a promover la seguridad alimentaria, by strengthening fortaleciendo los sistemas alimentarios locales, apoyar la agricultura de Carolina del Norte, reducir la distancia que recorren los alimentos desde la granja a la mesa y fomentar asociaciones para mejorar la salud y la resiliencia de la comunidad. their families. Y considerando que los mercados de agricultores promueven comunidades saludables al aumentar el acceso a alimentos ricos en nutrientes cultivados localmente, Locally grown food. alimentos, Grown here. es comida que se cultiva aquí, fomentando hábitos alimentarios saludables y sirviendo como lugares vibrantes de reunión comunitaria. Y considerando que aproximadamente el 75% de los mercados de agricultores del condado de Mecklenburg participan en uno o más programas de nutrición, Programs. Calling programas de acceso incluidos SNAP, SNAP Double Bucks, el programa de nutrición Wake Farmers Market y el programa de nutrición del mercado de agricultores para personas mayores, help que ayuda a que los alimentos frescos cultivados localmente sean más accesibles. and Y where considerando que más de 6,000 hogares han accedido a alimentos locales frescos a través de SNAP y SNAP y otras agencias, que a través del mercado de agricultores
considerando que en 2025 668 personas mayores del condado de Mecklenburg recibieron más de what was necessary que fue más de lo necesario para las personas mayores, vales del programa de nutrición que ayudan a los adultos mayores a acceder a alimentos frescos y nutritivos mientras fortalecen la comunidad local, economía agrícola. Y considerando que los mercados de agricultores y otros medios de comercialización agrícola directa brindan infraestructura para apoyar, considerando que el condado de Mecklenburg alberga mercados de agricultores que atienden a miles de residentes cada año y representan el arduo trabajo de los productores y organizadores de mercados locales dedicados a brindar. Por lo tanto, se resuelve que la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg, en cumplimiento de la Semana Nacional del Mercado de Agricultores, por la presente proclama el 2 al 8 de agosto de 2026 como Semana del Mercado de Agricultores en el Condado de Mecklenburg, y animamos a todos los ciudadanos a unirse a nosotros en esta celebración especial este día 5 de agosto de 2026 por el presidente de esta gran organización, el señor Mark D. Jarrell. Por lo tanto, se presentó esta proclamación, así promovido, señorita vicepresidenta. Gracias, comisionada Leak. La moción se ha promovido y secundado debidamente. Todos los que estén en favor digan que sí, es unánime. Queremos escuchar de nuestros invitados. Muchas gracias por estar aquí. Gracias, comisionados, por tenernos y por dar reconocimiento a esta semana tan importante. Yo soy Lisa Ni, soy la gerente de salud de enfermedades crónicas, prevención con el Departamento de Salud del Condado de Mecklenburg. A todos, gracias. Todos mis amigos en las camisetas verdes y tal vez sosteniendo camisetas verdes. Cada categoría, levanten su mano a reconocer distintas piezas del sistema de alimentos. Primero, el Departamento de Seguridad, guiada por Sapi Harris, Emma León, Derek Wilson y Reggie Singleton. También tenemos un aplauso. Vamos a darles un aplauso. También tenemos con nosotros agricultores, cultivadores, y levantan su mano. También Charlotte Mecklenburg en la política de concilio con nosotros para los alimentos. Farmers Market, gerentes de estas ventas agricultoras. Tenemos North Carolina Cooperative Extension y somos los anfitriones de otros apoyos de seguridad, otras personas que participan en el mercado y amistades. Agradecidos por todo el apoyo de esta proclamación. Sabemos que estos socios, cada uno desempeña un papel importante para crecer este sistema de alimentos y floreciente. Esta semana se reconoce el papel desempeña que estos mercados de agricultores en la seguridad de alimentos y fortalecer las comunidades. Más de lugares donde comprar, conectan a vecinos con vecinos, aumentan el acceso a comida nutritiva y fresca y mantienen las fincas y comunidades florecientes, apoyan la economía local, negocios locales y un sistema más sostenibles a reducir la distancia que viaja la comida de la finca a la mesa. Cuando usted está comprando un mercado de agricultores, no está simplemente comprando una lista de cosas, está invirtiendo en la agricultura local, el terreno agrícola, para que los campesinos ganen lo que se merecen. Muchos de estos mercados agricultores participan, como escucharon, en SNAP EBT, SNAP Double Bucks, WIC, en Farmers Market, programas de nutrición y también para las personas mayores, ayudando a que estos alimentos crecidos aquí localmente más accesibles a más de 8,000 familias en nuestro condado. Como todos sabemos, los tomates no crecen en el supermercado y los ejotes no crecen en una lata. Crecen en personas dedicadas, con pasión, que trabajan arduamente. Nuestros agricultores que trabajan temprano, que están viendo el clima, el cielo, y que tratan de trabajar con la madre naturaleza cuando es posible. Todos se aseguran que su comunidad tenga alimentos nutritivos. Es mucho trabajo y no es nada para la gente pusilánime. Sabemos que esta gente
esta dedicación. Esperamos que no muchas lágrimas no pasan al simplemente al tocar un dedo, simplemente el personal, los voluntarios y los consumidores quienes planean y llevan a cabo eventos cada semana. Me quito el sombrero ante toda esta gente. Esta semana del mercado de agricultores les invito a que vayan a su mercado local, celebren a los agricultores, a los productores y a los gerentes y a los que trabajan, que hacen posible este alimento fresco. Cada visita fomenta un condado de Mecklenburg más resiliente y más sano. Comisionados, muchas gracias. Muy bien, bajen por favor. Y'all like that rain we ordered for y'all specifically for the growers? We would love for everyone to come down. Queremos que todos bajen por favor para una foto. Anyone who would like to be Todos los que quieran estar en la foto, acérquense, bajen por favor. Muy bien. Queremos saludar a todos. Ah, nos da gusto ver a todos. Siempre están muy contentos los vecinos. It's lovely to see you. I will be there. I gotta get out on Saturday. Che, bien, ¿qué tal? I love the honey I bought. I was trying to see you up there. Mucho gusto verlos aquí todos. Qué bien. Mucha algarabía. Sí, gracias. Bienvenidos. Saludo a todos los campesinos, agricultores, todas las personas que hacen posible el mercado de agricultores. Felicidades. Enhorabuena. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias a todos. Es un placer. Este es un gran parte de mi trabajo. Queremos que todos den la vuelta para que se tomen una foto, por favor. La foto. Acérquense, acérquense. Queremos que todos salgan en la foto. Mucha gente que se tiene que organizar para tomar esta foto. Es una gran muchedumbre que se ha presentado. Muy bien, ¿listos? Un par de fotos. En caso de que alguien parpadee, una sonrisa grande. Muy bien. Muchas gracias. Aplausos, aplausos. Muchas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, sí. A ustedes. Saludos, besos. Muy bien. A medida que la gente regresa a sus asientos, quiero de nuevo agradecer a todos los que llegaron. Es un gran grupo. Ahora doy el mazo al señor presidente. Gracias, señora presidente, vicepresidente. Fantástico. Seguimos adelante. Hay varias cosas que tenemos que... Queremos autorizar al gerente para que se compren parcela 19203 de Billy Alexander Pettigrew de $1.100.000.
sea All those in favor say aye. recomendado, sea secundado. Los que estén a favor, Ayes have it, Madam Clerk. ganó el Chair will sí. entertain a motion to authorize the county manager to Lo negotiate mismo and execute all documents para necessary for the comprar acquisition of tax parcel parcela 067734 acres from Charlotte Mecklenburg Board of Education for a purchase del price of sistema escolar de $869,000 for park and rec purposes. $869,000 para propósitos de parques y recreaciones. Any opposed? It's unanimous. Gana el sí, Chair will entertain a motion to unánimemente. authorize county manager to negotiate Lo and mismo execute all documents necessary para for the adquirir la acquisition of parcela tax parcel impositiva 065-081-07 and o 7 y 065-081-08 plus or minus guión 7 guión 8 acres from Daniel A. Nass de Daniel for a Nass purchase price of de $850,000 for $850,000 también para parques y recreaciones. Those in favor say aye. Los que estén a favor digan que sí. Chair will entertain a motion to authorize Ganó el the sí. county manager to negotiate Lo and mismo execute all para documents necessary for the autorizar al acquisition of gerente tax para parcel comprar 205-071-23 otra parcela plus or minus 23.108 de 23.1 acres de Lakemont Property LLC de $147,000 para que una vía verde se amplíe. Gana el sí. Se autoriza el gerente para comprar otra parcela de Lowell Scott McCreary y su esposa y varios otros propietarios, $44,000 para que la vía verde Sugar Creek pueda crecer. Nuevamente gana el sí unánimemente. Se autoriza al gerente para hacer lo necesario para adquirir una vía de acceso .9 acres de $59,000 más 24 centavos. Los que estén a favor, nuevamente gana el sí. Se pide una recomendación para que se autorice al gerente para comprar una vía de acceso permanente para una vía verde y otra vía de acceso temporaria del Santuario LLC de $49,350 para acceso a la vía verde de Briar Creek. Gana unánimemente. Nuevamente, se necesita autorizar al gerente para comprar una parcela del sistema escolar de $5,600,000 para oficinas nuevas. Esto queda pendiente dependiendo de la decisión del sistema escolar. Los que estén a favor, fue unánime nuevamente. Vamos a la próxima parte de nuestra agenda, que tiene que ver con las comparecencias públicas. Tengo que leer algo largo, sean pacientes conmigo. Esta es la parte de la reunión donde miembros del público tienen la oportunidad de hablar sobre asuntos que no se van a tocar en la agenda. Cualquier tema que recae debajo de la jurisdicción de este grupo se puede hablar. Pero nada que ya se va a hablar esta noche, tampoco nadie se puede candidatear, ni la persona ni otra persona, y también tampoco se puede pedir financiamiento para cualquier proyecto del presupuesto anual o futuro. Ese tipo de solicitud se tienen que hacer en la reunión dedicada a esto. El tiempo máximo de hablar es 3 minutos. Si varias personas quieren hablar del mismo tema, se le dará un total de 10 minutos.
y la Junta de Comisionados se reserva el derecho de modificar estas reglas si fuera necesario. Los miembros, los comisionados no van a entrar en diálogo con los oradores, pero si traen folletería o cualquier otro material, lo pueden entregar y le devolveremos la llamada después en el momento oportuno. Estas reuniones, como ustedes saben, se pueden ver públicamente. Tenemos un grupo y 3 individuos. El primer grupo, los miembros son Janet Kinnard, Corey Jameson, Portia de la Foz y Joe Sarek. Parece que no están todavía, así que vamos a la próxima persona, Gwendolyn Forney. Y está el señor Birch. Así que la señora Forney puede ir a un micrófono, el señor Birch puede ir al otro. Señora Forney, usted tiene hasta 3 minutos. Again, my name is Ms. Forney. I'm executive director Soy directora of Bright Hope ejecutiva Community Nonprofit. de una organización sin fines de lucro. Gracias por darme la posibilidad de hablar. Parents and guardians connected to their child's Nosotros education queremos is important. mantener a los padres Did you know Charlotte conectados Mecklenburg con la School educación students de los in niños. third and higher grades no longer receive a paper or hard copy Ustedes saben report que card? los padres de los alumnos mayores ya no reciben A computer or a phone. ya no reciben esta información, un informe de notas. Tech savvy. Bueno, esto es bueno si uno es bueno para la tecnología, pero para la gente mayor que no tiene las destrezas o los equipos para obtener esta información, las notas de los hijos, y muchos padres ni siquiera saben cuándo está disponible esta información. Hay mucha información importante que están en los registros de las notas. Hay que hacer más para apoyar a los padres, para que los padres, los apoderados, estén al tanto de la educación de los menores. Cuando los padres están involucrados, los niños se desarrollan mejor económicamente. Y la comunidad de fe y todos nosotros podemos apoyar a los niños para que los padres se mantengan ocupados. Las bibliotecas también podrían ofrecer apoyo. Los medios de comunicación, las estaciones de radios, y podrían publicitar el hecho de que en ciertas fechas se van a anunciar los informes de progreso de los niños. Hay que apoyar este esfuerzo. Gracias. Ahora va a hablar a Joseph Birch. Y después a su hijo, Joseph Birch, hijo. ¿Quieren bajar los dos juntos? Good evening, Chair, Buenas tardes, of the board. miembros de la Junta. Soy Joseph Birch, hijo, residente de Charlotte, y me gradué de la Universidad Johnson C. Smith. Y soy apoyo a los servicios vocacionales del Estado. Nuestro sistema de bibliotecas entre 2022 y 2024, bueno, yo trabajo para ayudar al centro de operaciones y en 2024 serví como encargado, un representante CML a cargo en la biblioteca West Branch. Yo he demostrado que soy responsable y yo amo todo lo que hacen las bibliotecas por años. Desde el 2023 también he mantenido empleo en la comunidad trabajando en el Comité de Servicio Comunitario.
en Michael Stores. Additionally, Tradicionalmente, panel interview structures present severe cognitive processing barriers hay varios, reflect my true capabilities. hay problemas Multi-year record of flawless service porque to this he county. dado un servicio excelente por muchos años, Vocational rehabilitation pero counselors have el requested a sistema structured, de ayudar a los discapacitados no está funcionando bien. allow me to transition into Y permanent yo tengo que supportive role. empezar a trabajar a tiempo parcial por mi discapacidad. Right now to fully pay for my internship or provide Existe el dinero para ayudarme económicamente con esta transición en la biblioteca. county's budget practically nothing. Al condado no le cuesta nada Fully defunded y and ready to go yo to estoy work today. listo para trabajar hoy. Ahora yo voy a entregar mi tiempo a mi padre Joseph Birch, padre, para ver cuál es el proceso administrativo para que el Estado pueda procesar mis dineros. Gracias, José. Buenas tardes, señor comisionados, señor presidente. Como ya ustedes ojalá tienen el papel que se les entregó y se llama solicitud para responsabilidad administrativa. Nosotros queremos agradecer a los líderes que ustedes han hecho. Gracias por todo lo que han hecho por los residentes aquí. Pero estamos aquí hoy porque las prácticas del condado bloquean que los dineros que el Estado provee para los discapacitados llegue a las personas que tienen que recibirlo. Nuestra familia entregó un plan, una solicitud a LaShawn Carter y a otras personas a cargo de servicios del condado en junio. Por 48 días hemos recibido silencio. Pero una vez que los entregamos el viernes, automáticamente las cosas empezaron a mover. Ayer en la mañana, a las 9:43 de la mañana, la directora de bibliotecas, ella por email nos dijo un rotundo no, porque ella dijo que las bibliotecas están alineadas con el condado, que estamos en desacuerdo, pero por lo menos reconoció que queríamos comunicarnos con ella. Y esta mañana, la directora de Relaciones Humanas dijo que ella ofreció una reunión simbólica el 11 de agosto. Pero ustedes tienen copias de todo esto aquí. Todo esto empezó en junio, el 16 de junio. La señora Freeman admitió, ella dijo, va a ser muy bueno juntarnos el 11 para hablar esta vía que no existe en el condado. Comisionados, quiero que ustedes miren al fax que está a mano derecha ahí. El condado, la reglamentación dice que esto sí existe. El plan de acción de equidad dicen que ustedes tienen que apoyar a niños neurodivergentes. Pero la directora de Relaciones Humanas dice que no se ha hecho nada. El estado de Carolina del Norte entrega dinero gratis. Sonó la campana. Gracias, señor Birch. Gracias. Perdón, señor, terminó su tiempo. Gracias. Vamos a estudiar los documentos. Gracias. En este momento, vamos a ir a la próxima parte de la reunión, que son los nombramientos. En primer lugar, a la Comisión Asesora de Mujeres hay 4 plazos. Kenya Brown, se ha recomendado Claire Covenant, Barnett, Caitlin Lee.
We also have, También additional tenemos names nombres that adicionales have been aquí nominated. que se han So we'll recomendado. go through the roll call. Así que simplemente vamos a ver quién vota por quién. Sure. If there's time for advocacy, I Si hay hope that tiempo, everybody received the same espero que correspondence. todos recibieron la misma From correspondencia. Karen, Linyard from Karen Linear del Distrito 2 me mandó algo. Ella dijo claramente she should be por appointed qué to this, a ella la deberían nombrar a esta junta. Y por favor, request. yo pido que piensen de lo que ella dijo. Sí, gracias. ¿Alguien más quiere hablar a favor de alguien? Advocate for her as well. Yo también la quiero apoyar. Anybody else? ¿Alguien más? I'm sorry, go right ahead. Let me go with Commissioner Leak and then I'll Comisionada Lee, ¿qué dice usted, comisionada Lee? Her representative, Como I'm su going to representante, advocate and have yo been abogo advocating por for her. ella. Y yo hace tiempo que la estoy apoyando. well, we're gonna go through the Vamos, the tally sheet. bueno, tenemos una hoja de votos aquí. You did echo. Okay. So then let's go ahead and go through. I'm going to start with Vamos a empezar all those supporting Darrell los que Anderson. apoyan a Daryl Anderson. Anybody supporting Ms. Anderson? ¿Alguien apoya al señor Anderson? How about Phyllis Y Barnett? Phyllis Barnett. 5, 6. 5, 6, son 6. Phyllis. Phyllis Barnett. How about Está Ingrid nombrada. Núñez? Ingrid Núñez. 2. 2 personas, 2 votos. Kenya Brown. Kenya Brown. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Claire Covington. Claire Covington. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Nicole Ingram. Nicole Ingram. 2. 2. We've got Caitlin Lee. Tenemos a Caitlin Lee. 3. 3. Karen Linyard. Karen Linyard. District 2. District 2. That's Distrito 2. right. It's unanimous for Fue Karen unánime. Linyard. So, Madam Clerk, who I have we're going to need a second round. Ahora vamos a to tener fill que one tener seat. otro. I have Phyllis Barnett, Kenya Tengo a Brown, Phyllis Barnett, and Karen Kenya Linyard. Brown Is that what you y have? Karen Linyard. ¿Es lo que usted tiene, señora Actuaria? Sí. Easy. I didn't vote for the one that had 4, so I'll make it 5. Claire Covington? So you're going to change your... Usted cambió su voto. You're adding your vote. Usted Okay. está agregando su So voto para with Claire Commissioner Covington. Dunlap, Así que we'll vote for Claire Covington. That would give her 5. le daría 5 votos a Claire Covington. All right. All right, so with that, the appointees will be Entonces Phyllis Barnett, nombramos a District Phyllis 5, Barnett, Kenya Distrito Brown, 5, District 1, Kenya Brown, Claire Distrito Covington, 1, Claire District 4, Covington, and Distrito Karen 4 Linyard, y District Karen 2. Linyard, Distrito And 2. would like to say to Y all of the other folks who A offered los, themselves a, up for a los que service, se thank ofrecieron, you. gracias. Continue, Por favor, your sigan, time por favor, will certainly sigan come. So with this, we thank you for that and insistiendo y congratulations. tendrán su oportunidad. Y felicitaciones a los que ganaron. Ahora la Junta de Apelaciones y Revisión. Tenemos 9 plazos. Se recomiendan Christopher Cochin, Blanche Penn, Henry Menajor, Claire Covington está en la lista, pero ella ya está en otra cosa. En la Junta Asesora de Asuntos de la Mujer, Anisha Hassel, Alicia Royal, Andrew Wallen, Brent Winter. En esto todos tienen que ser entrevistados. Es nuestra política, hay que entrevistarlos. All 8 who remain. Señor presidente, yo quiero recomendar a los 8 que quedan. Y yo los secundo. Así que hay una recomendación que los 8 se recomienden y sean secundados. Los que estén a favor de esto digan que sí. ¿Alguien se opone? Yo me opongo. Y 8 a favor. Así que vamos a entrevistar a los 8. Y yo voy a armar un comité. Ahora, necesitamos recomendaciones para la autoridad de financiamiento para instalaciones industriales y control de contaminación. Se ha nombrado y secundado. Los que estén a favor, ya, fue unánime.
All right, appointments are needed on the Industrial Ahora- Facilities and Pollution Control Ahora se Financing necesita Authority to fill para la 3 Autoridad de six-year terms. Financiamiento Mike de Davidson, Instalaciones Dennis Industriales y are eligible for, control de for contaminación. appointment, and Charles Stewart is eligible for Así reappointment. que Mike Davidson, Charles Stewart, Moved and seconded. All James those in favor say Stewart. aye. Todos los que estén a favor, alguien se opone, yo me One opongo. opposed, Madam Clerk. Hay una persona Next, we're gonna move opuesta. to the Historic Landmarks Commission. Vamos a la Reappointment is Comisión de needed on the Hitos Historic Históricos. Landmarks Commission for 1 3-year term Hay expiring un July plazo de 31st, 3 años hasta el Andrea Eves is 2029. eligible for Andrea reappointment. Eves Is se there a puede motion? renombrar, Moved and que seconded. sea All those in favor say aye. recomendado y sea secundado. Todo el mundo está de acuerdo. Andrea Eves. Ahora necesitamos a recomendar para la misma comisión hay algo, un plazo de 3 años. Se recomienda John Short, pero hay otras personas que también, hay otros postulantes. ¿Alguien recomienda a alguien aquí? Yo recomiendo Recommended. que sigamos con el candidato recomendado. Aycock, please. Bueno, a mí me gustaría recomendar a Bob Aycock. Well, were you making a motion or were you Bueno, just making a recommendation? ¿Usted está haciendo una moción o una recomendación? Bueno, lo que yo vi la lista actual y reconocí que no había nadie del Distrito 4. Así que yo recomendé a alguien del 4, pero tampoco nadie del Distrito, del Distrito 6. Nominate and appoint. Entonces, ¿por qué no recomendamos y nombramos? No, pero tenemos que tener claridad. I'm going to go with Elaine's recommendation. Yo voy con la recomendación de Elaine. Nominate and appoint John Short. Yo quiero recomendar y nombrar a John Short. We've got 2. Tenemos 2 aquí. Commissioner Rodriguez McDowell made it. La señora Rodríguez McDowell recomendó a Bob Aycock. Un momentito. There's 2 nominations Hay so far, but I'm trying to go 2, back real quick because pero there's one volvamos, slot porque to fill. es para una sola, hay solamente una vacante, Let's make sure that we level set. Así que, Commissioner Dunlap was making comisionado Dunlap pseudo motion, but it was a recommendation. estaba haciendo una recomendación. Received it as a Yo lo recommendation. recibí After como he did that, recomendación y después de esto, la comisionada nominated, Rodríguez McDowell Mr. Aycock. mencionó el nombre del señor Aycock. So that's where we were. Yes. So he did say motion, so. Ahora, él sí dijo moción. Él dijo moción, no recomendación. So To vote on that let me, first. let's vote on this right now. Votemos en esto. Ask the attorney a question. ¿Puedo It says preguntarle that- it al says on my abogado? screen. Aquí en mi pantalla dijo que hay 2 vacantes. Oh, yeah, because it says one on one. Miren, aquí dice que hay 2 vacantes. I caught don't that know what before happened. the meeting. Yo no sé, Forgive me, because it said two. perdón, lo que yo vi originalmente la pantalla decía que había 2 vacantes. Así que hay una moción. ¿Alguien lo secundó? Sí. Motion on the floor Así que is to- la moción es Mr. que Short has been nominated el señor and to Short appoint. ha sido recomendado y nombrar los que quieren nombrar, los que quieren instalarlo a él, levanten la mano. 5. Son All 5. opposed. ¿Quién se opone? All right. So with that being said, Mr. Short is. Entonces, el señor Short queda nombrado. All right, next we're going to move to the Building Development Commission. Reappointments are needed on the BDC for Building Comisión Development del Commission for 2 Desarrollo de la 3-year terms expiring Construcción. July 31st, 2029. Necesitamos, Dana Galley and Thomas Hapapuro. podemos renombrar a Dana Gali o Tomás Japapuro. Any in readiness? Hearing none, all those in favor Los que say estén a aye. favor de renombrar a los 2, ¿alguien se opone? All right, next, appointment is Que- needed y on the Building también Development la Commission to misma fill one comisión, 3-year term hay un expiring plazo July de 3 31st, años que vence el 2029. 31 de Home julio del Builders Association of 2029. Charlotte, slot. Este es en la categoría de los constructores de hogares. Seconded. All those Se in favor say recomendó a aye. Eric Smith, Any opposed? fue Next, unánime. we're going to move to the Domestic Violence Ahora Advisory vamos Board, a and la appointment is Junta needed on the Asesora Domestic de Violence Violencia Advisory Board. Intrafamiliar. One Hay unexpired un term plazo expiring no April 30, vencido que vencería 2027. el 30 de abril de Chair of this 2027. advisory El, board is recommended el Sarah Ann presidente Ryan está and recomendando a Brittany Sarah Ann Hammonds, but we Ryan also y have, Brittany Hammonds, pero también hay applicant otra postulante. sorry. I move and nominate the 2 people, District 2. Yo recomiendo las 2 que fueron recomendadas. It's
del distrito 6. No, hay solamente uno de So go ahead, ese Commissioner Lee. distrito. Did you want to just take one of Comisionada those? Leak, Yeah, I'm ¿qué gonna quieres? take go with Ms. Williams. Hold on, Commissioner, I'm sorry. What's the It's a problem? vote. You already nominated. Usted ya nombró, So now we're voting, I'm estamos sorry. votando Oh, I ahora. see the- I apologize. Sí, Thank entiendo. you. Perdón, All right, perdón. so we're just going to go through them. We have three. Hay tres nombres aquí. Yes, Commissioner. Abogacía. ¿Quién quiere Hammonds, given the fact abogar that por there's quién? not a person from District 4. Hammonds. No hay nadie del distrito 4. Yo la recomiendo a Brittany Hammonds. Advocate for the same reason. Okay. Yo por lo mismo, yo digo lo Yeah, mismo. Commissioner Rodriguez McDowell. Comisionada Rodríguez McDowell. Sí, yo recomiendo a Sarah Ann Ryan. Miren todo lo que ella está haciendo en el Umbrella Center. Yo creo que viene con muy altas recomendaciones y All right, with that, let's go through the vote. Dana Kathy Williams from Dana District Kathy 2. Williams del distrito 2. ¿Quién la apoya a ella? Un voto. Brittany, I'm sorry. Brittany Hammonds. Oh, you raised your hand for that. Did you raise your hand? I'm sorry, I missed that. So that's two of them. Ok, son dos personas. Dana, for Dos District votos. 2. Dos votos. Brittany Hammonds. Brittany Hammonds. 1, 2, 3, 4. And then Sarah Ann Ryan. 1, 2, 3, 4, 4 y 5. 5 Okay, para Sarah Ann Ryans. You are, Ok, appointed. Sarah Ann Ryans, a usted la hemos nombrado. Say that again? There's one position, right? Hay solamente Commissioner Leak raised her hand for, una vacante. You can, okay, you can do, okay. yeah. If Sí. the person didn't make it through, you can still Okay. vote for someone else, so that's fine. All right, that concludes that. Next Bueno, up, ahora I'll turn it over to the manager for the manager. Vamos a ir Thank you, a Mr. Chair, el members of the board. gerente. For tonight's manager's report, I would like to start A mí with me a gustaría staffing update. empezar After a con una nationwide actualización. And an extremely competitive interview process, I am Después happy de and delighted una búsqueda a nivel nacional, of me Dr. complace Kimberly anunciar Scott. el nombramiento de la doctora Kimberly Scott. Point Dr. Scott. to La serve doctora as our Scott, new que sirva public como health nuestra director. nueva directora de salud You all pública. know Dr. Scott is Como no saben, la stranger doctora Scott no to this es una organization desconocida para nuestra organización as she ni has served nuestra as the comunidad. interim public health Ya se ha director desempeñado for the last 6 months. como Since directora joining interina de Mecklenburg salud County pública in por 6 meses. 2022. Desde She que has se helped vino al transform condado en el 2022, approach ha to contribuido a community health transformar el improvement enfoque de la salud by pública, advancing impulsando collective impact, el impacto strengthening colectivo, community reforzando la and participación de la fostering comunidad partnerships y fomentando that bring alianzas residents, que unen a organizations, residentes, and organizaciones e together instituciones to con el improve fin de public mejorar health. los An resultados exemplary leader, en el campo de la salud. Dr. Scott has Es more than líder 15 years of ejemplar. experience Cuenta leading con más de efforts 15 años de to protect and experiencia improve al community frente de health iniciativas through strategic para leadership, mejorar la collaboration, salud comunitaria, population health comunitaria mediante As liderazgo interim health estratégico director, she led a y team of iniciativas nearly de salud 1,000 poblacional. public health professionals Dirigió un in equipo de improving casi the quality 1,000 of life profesionales de la of salud Mecklenburg pública County para residents, mejorar la calidad to de several vida de outbreaks, Mecklenburgo, including measles, con cyclosporiasis, incluyendo several other brotes de diseases sarampión, impacting our ciclosporiasis y otras enfermedades Prior to her interim transmisibles director role, que nos Dr. Scott afectaban. served as Mecklenburg Antes de County's ocupar el assistant cargo de health directora director for interina, fue population health, subdirectora de providing salud executive leadership para for la county-wide salud de la public health población, strategy, ejerciendo el liderazgo en la estrategia de salud pública de todo el condado y también abordando alianzas estratégicas y prevención de violencia. Es muy respetada y reconocida por su trabajo y estoy convencido de que la doctora Scott es la mejor funcionaria pública para mantener la excelencia en la salud pública e incluso llevarla al siguiente nivel. Antes de incorporarse al condado de Mecklenburgo, ocupó puestos de liderazgo en la administración local, organizaciones sin fines de lucro en el ámbito de la investigación y en el mundo académico, dirigiendo iniciativas multimillonarias centradas en la mejora de la salud de la población.
Ha trabajado en el condado de Wake y también en una organización sin ánimos de lucro de Georgia. Como ustedes ya saben, la doctora Scott aquí en Mecklenburgo participa activamente en numerosas organizaciones profesionales, cívicas y sin fines de lucro, apoyando la salud pública, la educación y el desarrollo comunitario. Se graduó de la Universidad Estatal de Albany, licenciándose en biología, y estudió en la Universidad del Sur de Georgia, donde obtuvo la maestría en salud pública. También recibió el doctorado en salud pública en la Universidad del Sur de la Florida. Es líder muy respetada entre los compañeros del equipo de salud pública. Yo sé que no les sorprendió a ellos que la encontramos aquí mismo en Charlotte. Y les puedo asegurar que muchos departamentos, muchos que están aquí esta noche, están encantadísimos con este anuncio. Confían en ella. La consideran una excelente compañera de equipo. Estoy seguro de que han estado anhelando que ella sea la persona anunciada hoy. En este momento les pido que por favor se unan a mí para darle la bienvenida a la doctora Scott. En primer lugar, gracias, gerente, y gracias a todos los comisionados. El personal es increíble aquí. Qué honra para mí. 48 años. A esa edad perdí a mi padre. Él murió a los 48 años. ¿Qué es lo que cambió? ¿Cuánto eché de menos lo que él podría haber contribuido a mi vida? Pero esto me inspiró a hacer lo que hago ahora. Ahora entiendo lo que es la salud pública. Hay que darle a las familias más cumpleaños juntos, más días martes y jueves juntos para compartir la cena. Para mí, la salud pública nunca fue solamente un cargo, ha sido personal, ha sido mi pasión. Empecé en Georgia, en programas de prevención de embarazo. Yo no sabía que eso me iba a llevar a mi vocación. Empecé en Georgia rural también, enfocándonos en inversiones en la juventud, con mentores, programas de verano y iniciativas basadas en las pruebas. Esto me inspiró. Desde entonces he podido trabajar en Georgia y Carolina del Norte junto con miembros de la comunidad para que la gente reducir problemas entre los jóvenes y haciendo lo posible para que todos tuvieran una mejor salud. Y esto ocurre en relaciones, persona tras persona, comunidad tras persona. Es un trabajo de perseverancia. Antes de empezar esto, mi papá trabajó como policía, pero era más que un policía. Entrenaba básquetbol, un mentor, y creía que cada persona joven merecía una oportunidad mejor. Hasta el día de hoy, la gente comparte conmigo cómo él les ayudó. Mi madre ayudó en la educación. Era maestra de la mitad de la comunidad. Uno no puede ir a Walmart con ella, porque en nuestro pueblito todos la conocen. Ella dijo que ustedes tienen que creer en sí mismos y superar expectativas. Mi madre fue la primera concejal de color en su comunidad. Hay que servir con valentía e humildad. Mi hermana está aquí también. Me ha apoyado todos estos años. Siempre me ha recordado que no importa dónde vamos,
La familia sigue siendo el fundamento de todo. Me di cuenta que el servicio no era solamente algo que hacía mi familia, sino que era nuestro lenguaje. En la iglesia, en la casa, y estas voces me han traído aquí. Yo estoy heredando un departamento que tenemos 5 estrellas, pero estamos listos para construir encima de este fundamento. Hacia el futuro, mi compromiso es que vamos a construir basándonos en nuestro fundamento, vamos a fortalecer alianzas, vamos a aceptar innovación, invertir en la gente y, más importante, vamos a escuchar a la comunidad. Para el equipo de salud pública, a nuestros aliados, gracias a todos, les doy las gracias. No va a ser fácil seguir adelante porque la salud pública está cambiando. Habrá desafíos, pero sepan, estoy lista. Entiendo la responsabilidad, entiendo lo que viene con este cargo y le doy gracias. Será un honor servirles. Gracias. Doctora Scott, venga acá, por favor, señor Scott. I like that. We'll take a picture, we'll do the comment. Congratulations. God bless you. Felicitaciones, que Dios la bendiga. Felicitaciones. Felicitaciones. Enhorabuena. Lindo trabajo, lindo discurso. Felicitaciones. Bien hecho. Están representando bien Georgia Central. Ahí está toda la familia. Sí, yo tengo familia de ahí cerquita de donde están ustedes, en Macon. I can tell you're a great mom. You can smile. Thank you. Parece que el estado de Georgia está muy bien representado aquí. La foto en el centro. La sonrisa, miren hacia acá. So we definitely can't let this moment pass without some comments from board members because I know comentarios. Comentarios aquí. We're going to keep it to 60 seconds. 60 segundos máximo. Let's start with Commissioner Powell. Comisionada Powell. Well, I told Dr. Scott, Le dijo la doctora Scott, gracias por compartir su trasfondo. Qué bueno saber que de dónde viene su pasión. Yo sé que quería decir algo más, pero no se me ocurre. Pero sigan compartiendo. Comisionado Dunlap, le dije a la doctora Scott que desperté en la mañana y la tenía en mi espíritu, porque ella y yo tenemos la oportunidad de felicitamos a la gente que hace un buen trabajo. Y después la vi a ella en las noticias. Y hizo un trabajo maravilloso. Y yo no sabía. Muchísimas gracias. Oye, mire, hace años que yo estoy sentado al lado de este caballero y nunca le embarga la emoción como lo ha hecho ahora. Your
es que nos motiva su corazón, su espíritu. Usted nos bendice tantos. Y que usted va a tocar a nuestros residentes. Estoy contentísima que usted va a ser nuestra líder, comisionado Griffith. You know, we kind of kid and joke about being cousins since my mom's from Macon, Georgia. Los dos tenemos madres de Macon, Georgia. But I felt your sincerity. Pero yo sentí the very first day I met you. su sinceridad el primer día que la conocí. Reconozco su profesionalismo. La he observado todos estos años y no podría estar más contento por usted, por su familia, contento por lo que usted va a hacer para los residentes del condado de Mecklenburgo y también todo el estado de Carolina del Norte. I'm almost speechless to Yo- recognize the growth that a mother has produced. Qué tremendo ver todo lo que ha producido una madre, como una madre ha animado a una hija. Gracias por venir a Mecklenburg. La necesitamos. La necesitamos. Tenemos problemas. La salud en este país es pésima, está pésima ahora. Así que lo que usted tenga, entrégalo aquí. Y queremos conocerla a usted. Gracias por su tiempo, su energía. Y a la madre le decimos gracias por ser excelente madre a su bebé. Sí, la llamo su bebé porque es... Y que Dios la bendiga como madre, porque ocurre, aquí hay prueba de lo que puede hacer una mujer negra. Y también es una mujer negra bonita. Doctora Scott, felicitaciones. Usted se merece esto. Estoy tan animada, estamos en excelentes manos y gracias al gerente por reconocer el valor. ¿Qué puedo agregar a todo lo que se ha dicho? Todos lo sentimos y yo la admiro muchísimo. Yo sé que usted es plenamente competente y ahora que tengo este vistazo a lo que está en su corazón, yo veo que esto va a ser una gran oportunidad no solamente para usted, pero para nosotros también. Gracias, colegas. Y doctora Scott, esta junta de comisionados y toda esta comunidad aquí tiene gran fe, gran confianza en usted. Y eso lo sentimos desde la primera vez que la conocimos y ha crecido. Verla a usted cómo está ahora. Y yo sé cómo es la cosa cuando usted tiene que reemplazar a alguien muy competente. Pero siga siendo usted misma nomás. Y le digo a su madre y a su hermana, gracias por estar aquí. Ustedes realmente han familia. Gracias por la persona que ustedes nos han traído. Y le damos las gracias. Y finalmente, lo último que diría, me tocó cuando hablo de su padre. Y yo entiendo ese sentimiento. Sin equivocaciones, yo puedo decirle que su espíritu, el espíritu de su padre está aquí con usted hoy y él está muy orgulloso. Okay. Bueno, listo. So for the next item under Ahora, the manager's el report, Mr. Chair, I'm próximo happy asunto, to yo ride to yo the quiero announcement you made at the opening hacer of this meeting, and this is pertaining un reconocimiento. to Dunlap. Tiene que ver con el comisionado Dunlap. It is on behalf of all Y county employees. yo hablo representando a todos los empleados del condado. Executive team, the cabinet, En nombre de mi equipo ejecutivo, mi gabinete y los más de 6,400 miembros de nuestra organización, personal privilege, uso una moción de orden para expresar oficial y públicamente mi más sincera enhorabuena al comisionado George Dunlap del Distrito 3 por su nombramiento como presidente de la Asociación Nacional de Condados, que NACO o NACO. journey to the El presidency camino del comisionado Dunlap hacia la presidencia se ha forjado a lo largo de más de 18 años. at a more Pero
no podría haber tomado posesión del cargo en un momento más oportuno. Este nombramiento llega en un momento muy crítico en el que los condados de todo el país están vigilando y preparando respuestas a las políticas estatales y nacionales que cuestionan la autoridad de los condados. Como la mayoría de ustedes sabrá, en su cargo de presidente, el comisionado Dunlap liderará una organización de más de 3.069 condados y más de 40.000 líderes electos en sus esfuerzos de defensa de los intereses a nivel federal, al tiempo que proporcionará recursos fundamentales para impulsar las prioridades legislativas a nivel estatal en un servicio único a nuestra comunidad. Este gran logro es motivo de enorme orgullo para nuestra organización, dada la nueva oportunidad histórica de elevar nuestro trabajo y las prioridades establecidas. Esto lo convierte en el primer representante del condado de Mecklenburg en ocupar la presidencia en los 91 años de historia de la NACO. Aunque esto supone un hito histórico para nuestra comunidad y nuestra organización, nuestro equipo reconoce que este logro va más allá de la presidencia. Comisionado Dunlap, desde las Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden, Junta Escolar y ahora presidente de la Asociación Nacional de Condados, su servicio y su trayectoria como tendedor de puentes, defensor y solucionador de problemas lo convierten en la persona ideal para representarnos. Su labor e influencia como presidente serán fundamentales para que el condado pueda promover eficazmente nuestras prioridades en Raleigh y en la capital del país. En nombre de todos los residentes, es 1,1 millones de residentes del condado de Mecklenburg. Todo nuestro equipo lo felicita por su decisión de asumir este nuevo cargo. Le damos las gracias también de darle prioridad a las iniciativas para la juventud. La atención nacional y los posibles recursos que aportará con este enfoque serán fundamentales para nuestros continuos esfuerzos intergubernamentales para reexaminar cómo trabajamos para mejorar los resultados de la juventud. En lo que respecta a promover las prioridades del gobierno local, creo que no hay mejor institución para representar las necesidades y el labor de las localidades como NACO. El efecto dominó de que el comisionado Dunlap ocupe la presidencia ya ha comenzado a reportar beneficios significativos. El Congreso Nacional de la NACO será aquí en Charlotte en diciembre. Este congreso de 3 días supondrá algo más que un foco de atención para nuestro trabajo. Servirá para dar a conocer el condado de Mecklenburg y a nuestros socios de una forma para mejorar los resultados de nuestros residentes. El mes pasado, el Congreso de NACO, las iniciativas y los programas del condado de Mecklenburg ocuparon un lugar destacado. Podría hablar de sobredosis de opiáceos, acuerdos extrajudiciales, programas de la salud mental para jóvenes, etcétera, y etcétera, etcétera. Me enorgullece informar de que la labor y el equipo del condado de Mecklenburg recibieron grandes elogios y admiración. Además de este reconocimiento nacional, el comisionado Dunlap se mostró muy decidido a nombrar a miembros de nuestro equipo local a puestos de liderazgo. Por ejemplo, la doctora Kim Campbell para formar parte del Comité Directivo de Política de Servicios Humanos y Educación, y Michelle Atrid como parte de la Dirección de la Política de Finanzas y Pensiones, y a mí en otro cargo allí. Como si eso no fuera suficiente,
were selected to serve as vice chairs of their respective boards. Dos de ellos van a ser los vicepresidentes de sus comisiones. Public Health Director, Y también aplaudimos su decisión de nombrar a la doctora Kimberly Scott Public Health and como Health vicepresidenta del subcomité de salud pública Innovation and y Stabilization de Services nombrar Division a Director, Karen Pelletier to serve como as the vice directora, chair of the como Health vicepresidente del Consejo de Innovación de los condados saludables. certainly in order for Y our también very own Mecklenburg nuestra County comisionada Susan Rodríguez McDowell del Distrito 6, been que ha sido reelegida NACO's Arts and Culture como Innovation parte del Consejo de Innovación en Arte y Cultura de la NACO. Commissioner Rodriguez McDowell was Además, also unanimously ella también fue elegida por unanimidad como nueva directora del Distrito 12 de la Asociación de Comisionados de Condados de Carolina del Norte, County's voice. lo que amplifica aún más la voz del condado a nivel estatal y nacional. Nuestro equipo comisionado está inmensamente agradecido por todo lo que ha logrado hasta ahora y esperamos con interés lo que nos deparará el futuro durante su mandato como presidente. To admit that it is pretty rare Seré el primero en admitir que es bastante inusual que el personal rinda homenaje a un cargo electo de esta manera. Sin embargo, la energía, el orgullo y la influencia a nivel estatal y nacional que ha supuesto el nombramiento del comisionado Dunlap hace que este caso sea diferente. team, and I could go on and on about our Nosotros podríamos seguir hablando de nuestro entusiasmo Dunlap's decision to serve as president como of NACO. sobre el nuevo cargo del presidente. Por lo tanto, para no alargar demasiado, le decimos enhorabuena, señor presidente. Estamos orgullosos de que nos represente en el ámbito nacional. We'll ask our public information Y ahora voy a pedir que pongan un video. Commissioner Dunlap, when you think about his years of service from the military to the school board, county commission, what he's meant to this community, what he's meant to this board, his leadership, chair for 6 years, now chair emeritus, president of our national association. It's an amazing day, not only for him, but it's certainly a culmination of his service, his dedication to community, his dedication to people. Motion carries. Congratulations. It instills great pride from an employee perspective because it's one thing for your work to be recognized locally, regionally, but it's another to kind of have your work amplified on a national level. Today's a testament that the county story doesn't only resonate with Mecklenburg County or the state, it now is recognized on a national level. Over 3,000 counties listen to our story, listen to Georgia's story, and listen to what we are doing in Mecklenburg County and thought that we were the right people to be in this position to move the organizations and counties forward. In Mecklenburg County, we're a leader in so many spaces. I mean, there are so many counties across the country that look to us. You know, again, we are the North Star in so many of our spaces, whether it's human service and public safety, you know, our land use and environmental services. And for George to come into this role and to be the leader of NACO and to, again, serve as the leader for these 3,000 counties that are part of the organization, and I think it speaks volumes to his leadership, but just our work in Mecklenburg County. I want to say thank you to my Mecklenburg County colleagues for your support and partnership, for trusting me to represent us on this stage. Having Commissioner Dunlap ascend to the office of president of the National Association of Counties, I'm ecstatic. There are 3,069 counties across this entire country, and the president of the association that these counties are affiliated with from Mecklenburg County. He is going to be able to connect with people from all over the country, whether it's urban areas, rural areas, suburban areas. He'll be able to take best practices. He'll be able to push initiatives. He will be able to make sure that Mecklenburg County is in the forefront of pushing initiatives that will impact people across the country. And when you think about having that voice and the impact of that voice, he's carrying Mecklenburg County everywhere he goes with him. So proud of this accomplishment. And I just want to say on behalf of all 6,400 employees in Mecklenburg County, Commissioner Dunlap,
You make us proud, and you represent us so very well. I started this journey nearly 18 years ago, and I've had lots of support throughout this journey. I'm happy to represent Mecklenburg County. I'm happy to represent the state of North Carolina. NACO is the vehicle for advocacy for anything county government. It's all about the counties. When there are no other voices speaking on behalf of the counties, NACO is there. And I am so humbled by the opportunity to serve and to represent all of them. Comisionado Dunlap, en este momento nos gustaría entregarle una placa de agradecimiento de parte de los empleados junto con una versión en tamaño póster. Aquí se dice el nombre del cargo que tiene y también una versión en tamaño póster de la valla publicitaria de la Cuarta Calle. No sé si ustedes lo han visto, pero esta foto estaba en el estacionamiento, así que para que usted lo tenga, muestra de nuestro reconocimiento por su labor como presidente de la NACO. I can move on. I don't know if you have any words, but I'm done. No sé qué más decir. Bueno, la segunda parte de esto, y yo voy a pedir que el presidente se encargue de esto, pero quiero hacer una introducción. Entre los comentarios que él dijo, lo central en su mandato va a ser construyendo mejores futuros, porque él quiere que los condados se examinen qué estamos haciendo para la próxima generación y tomar por lo menos un paso concreto para mejorar la vida de los jóvenes en la comunidad. Y él también tiene un grupo de trabajo enfocándose en el problema de la falta de vivienda, y él quiere pedir a los 3.069 condados que adopten esta resolución, y nosotros queremos ser ejemplo, y una copia de esta resolución se lo ha dado al presidente, que lo lea y ojalá los comisionados lo van a aprobar. Gracias, señor gerente, y gracias a los que crearon ese video que destacó nuestro comisionado presidente Dunlap. Nosotros queremos apoyar la iniciativa del presidente nacional y somos el primer condado en adoptar esta resolución que vino de su iniciativa. Es resolución de la Junta de Comisionados del Condado de Mecklenburg para que se adopten los principios de la iniciativa construyendo un futuro mejor. Considerando que los condados contribuyen al bienestar de los jóvenes a través de una amplia gama de servicios, programas y colaboraciones, según las competencias y las necesidades locales de cada condado, y considerando que el 14,3% de los menores de 18 años viven en pobreza en los Estados Unidos, y considerando que la falta de hogar y la inestabilidad residencial entre los jóvenes siguen siendo retos importantes. 1 de cada 30 jóvenes sufre alguna forma de falta de hogar a lo largo del año. Y considerando que el país está experimentando un descenso en la preparación académica, como lo indican los informes sobre la disminución de los niveles de competencia en matemáticas y lectura, lo que puede reducir significativamente el potencial académico a largo plazo.
Y considerando que las investigaciones demuestran de forma sistemática que los jóvenes prosperan cuando tienen acceso a entornos seguros, relaciones estables con adultos, vínculos positivos con la comunidad y acceso a apoyo en la materia de salud física y conductual, y considerando que los condados se encuentran en una posición idónea para reunir a los socios locales con el fin de ampliar las oportunidades para los jóvenes, y considerando que en función de las estructuras legales y las competencias estatales y locales, los condados pueden apoyar programas, clases particulares, programas de mentoría, etcétera, etcétera, así como programas dirigidos a jóvenes en situación de riesgo o que se encuentren en el sistema de justicia juvenil y pueden colaborar con colegios, organizaciones sin fines de lucro. Y considerando que los condados toman decisiones locales sobre inversiones directas en el desarrollo de los jóvenes, el deporte, la educación, el ocio y la estabilidad de la vivienda, y decisiones de asignación de recursos que reflejan las prioridades locales, y considerando que el reforzar las oportunidades y los sistemas de apoyo pueden mejorar los resultados a largo plazo, y considerando que el condado de Mecklenburg se enorgullece de su responsabilidad de proteger y mejorar la salud, bienestar y seguridad de nuestros jóvenes, y considerando que aproximadamente 14,2% de los niños del condado de Mecklenburg viven en la pobreza y que aproximadamente 8,1% de los menores de 19 años carecen de seguro médico, y considerando que la evaluación de salud comunitaria del 2005% resaltan las estadísticas de suicidio, el aumento entre el 2018 y 2024, y considerando que los participantes de secundaria en el reto Do the Right Thing del ejercicio fiscal 2026 en el condado de Mecklenburg identificaron el acoso escolar, el ciberacoso, la violencia con armas de fuego, las peleas escolares, son las formas más comunes en que la violencia juvenil afecta a sus vidas. También considerando el porcentaje de las relaciones tóxicas en las relaciones sentimentales, y considerando que a través de su colaboración con el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte, el Consejo de Prevención de la Delincuencia Juvenil del condado invierte más de $2 millones al año para apoyar programas comunitarios, y considerando que el Departamento de Parques y Recreación del condado de Mecklenburg contribuye, más de 10,000 jóvenes del condado de Mecklenburg participan en estos programas. Por ejemplo, campamentos de verano, actividades deportivas juveniles y programas extraescolares en varios centros. Y considerando que a través de la iniciativa Building Better Future Spotlight, la Asociación Nacional de Condados está movilizando a los condados de todo el país para que evalúen sus inversiones en la juventud y adopten medidas concretas para mejorar los resultados. Y por lo tanto, se resuelve que el condado de Mecklenburg se comprometa con los principios de la iniciativa Building Better Future Spotlight para mejorar los resultados y las comunidades de los jóvenes. El condado se compromete a compartir lo que aprendemos con otros condados y anima a todos los funcionarios, empleados y residentes a sumarse a este esfuerzo. En consonancia con este compromiso, el condado se propone evaluar la inversión actual, los programas y las colaboraciones en nuestro condado para apoyar a los jóvenes e identificar oportunidades, adoptar al menos una medida concreta para reforzar las oportunidades, lo que puede incluir ampliar o mejorar los programas extraescolares de mentoría o mejorar el acceso a los servicios de salud conductual, o apoyar a los que están en el sistema de justicia juvenil, o abordar la inestabilidad en la vivienda
vivienda, fortalecer vínculos entre los jóvenes y oportunidades educativas o otras prioridades a nivel local. Y también nos comprometemos con compartir esto con otros condados. Se firma el 5 de agosto de 2026. Firmo yo, presidente Mark Jorrell. Se ha promovido, se ha secundado. ¿Comentario? Comisionada Powell, falta una palabra. Debería decir muchísimos más de 10,000 participan en parques de recreación. Porque yo vi la palabra 10,000 en el campamento. Tantos es mucho más que 10,000 que ya están participando. Qué tremendo, qué tremendo. Es un tema fenomenal, señor presidente, el construir un mejor futuro. Hablamos de lo que ocurrió en el sitio de la calle Graham. Otra vez estoy apoyando a la calle Graham. Hay mucho que hacer y agradezco su liderazgo en este espacio. Usted mencionó preparación académica. Yo apoyo esto. Y señor, usted sigue liderando y yo lo voy a estar apoyando. Bueno, si estamos facilitando a la gente, quiero agradecer especialmente lo que tiene que ver con la salud conductual de los jóvenes. Gracias por agregar esto. Me gustaría decir que gran parte de lo que se ha dicho vino de conversaciones que hemos tenido aquí. Vean su trabajo aquí en esta resolución. Comisionada Rodríguez McDowell. Gracias, señor presidente. Nada más quería felicitarlo al comisionado George. Estoy tan orgulloso de ti y he estado aquí, he estado a la par de ti por los últimos 8 años y lo he visto a usted y cómo ha asumido usted el mando de esto y simplemente quiero decir, ha sido maravilloso ver su ejemplo y ver la manera que usted ha atendido todo. Me siento orgullosa de ti y has hecho a nuestra junta también sentirse orgullosa. Gracias. Y nada más quiero decir, como la comisionada más nueva, qué gran tiempo de estar aquí, porque tengo la oportunidad de aprender del mejor y usted fue escogido como el mejor. Entonces, guíe el camino. Estoy deseosa de aprender todo lo que yo pueda. Felicitaciones. Y cuando hablo de lo que hacemos y tengo la oportunidad de decir que mi colega que yo tengo es lo máximo en la nación en lo que tiene que ver con todos los condados, lo que deben de hacer, me hace sentir orgullosa. Agradezco mucho y felicitaciones. Enhorabuena. Sí, yo estoy de acuerdo completamente, comisionada Townsend Ingram. Es algo tan especial en todo el historial de esta organización de NECO de poder atender esto, que nuestro propio estimado miembro con más antigüedad que logra esto, no solo para una división, para todo lo que hemos desarrollado juntos, para los condados urbanos en todas partes y para los condados en todas partes. Y usted es un gran vocero en cuanto a hablar con la gente que tal vez tiene otro historial. Sin embargo, diplomáticamente establecer un terreno común para lograr un progreso. Creo que usted está tremendamente ubicado para hacer gran trabajo para todos nosotros y nos levanta mucho. No puedo entonces ver el calendario que usted tiene. Es un servicio que usted está brindando a todos nosotros y yo simplemente estoy muy agradecida ante ti y no puedo respetarte más. Muchas gracias.
Bueno, todos estamos orgullosos y tuve la oportunidad de decir algunos comentarios. Simplemente voy a respaldar todo lo que han dicho. Felicitaciones, bien merecido. Gracias. Y con esto le voy a dar la palabra a usted. Entonces, hay que votar. ¿Por qué no votamos sobre este asunto? Sí, claro, ¿por qué no? Todos los que estén en favor, por favor, levanten su mano derecha. Muy bien, es unánime. Muchas gracias. Gracias, señor presidente. Para el siguiente artículo, bajo el informe del gerente, le voy a pedir que nuestro intergubernamental de asuntos, Lizette Mimmins, el director del presupuesto, Adrian Cox, vengan aquí al atril. Recientemente, el estado de Carolina del Norte adoptó el presupuesto y este año nos van a dar una actualización del presupuesto y también la legislación clave. Señor presidente, reconozcan a estos dos. Bueno, se les reconoce, se les da la palabra. Gracias. Good evening. Buenas noches. Buenas noches. No voy a comentar sobre cómo es que yo pude darle seguimiento a estas grandes noticias, pero tengo algo que compartir con ustedes. Tenemos un presupuesto. Esto es algo magnífico. Voy a empezar diciendo que, dando un poco de historial, el gobernador Josh Stein firmó la propuesta de ley 257, título 2026, ley de el 7 de julio del 2026, las inversiones o distribuciones. Okay, right. Next Okay. slide. La siguiente diapositiva. So this evening, I, along with our Esta noche, County Budget junto Director, con Adrian el director Cox, de provide an update on Adrian key Cox, provisions darle in las the disposiciones budget, claves en el including presupuesto, salary incluyendo increases, los aumentos de support for the salario, administrative apoyo office para la reports, oficina administrativa de los the Dominic Moody tribunales, Safety Act, Dominic the Moody elimination Safety of the Act, Office for eliminación Historically de Underutilized Businesses, la oficina de House Bill 171, negocios no utilizados Quality and State históricamente, Agencies, Prohibition HB on 171, prohibición del cancellation DEI, of state cancelación transportation de improvement las program mejoras de or STIP transporte projects, o proyectos de and STIP supplemental y nutrition nutrición assistance suplemental, program or programas de SNAP ayuda o SNAP pass-through costs. a través de los We will also gastos. identify También vamos a pertinent identificar legislation la and legislación administrative pertinente, rules las on the reglas horizon, and administrativas these en are el related to horizonte. tax Esto tiene que ver con la legislation, legislatura as de well as one impuestos proposed y rule from también the una regla Office of propuesta de la Management and Budget oficina governing de la federal administración del funding. gerente que tiene que regir los fondos federales. La siguiente diapositiva. Voy a empezar a nivel alto la vista panorámica. Como puede ver en la diapositiva, el presupuesto es 1.6 billones para las agencias estatales y los campos escolares de Carolina del Norte. También 200.8 para renovaciones y 200 millones para reparaciones y mejoras. Y también da 208.5 millones para el Hospital de Niños en el Condado de Wade. Estos fondos vienen de ARPA Temporary Savings, una reserva. Sí, los fondos Propela también lo que son los fondos de modelo para que las universidades comunitarias cumplan con los requisitos para los estudiantes. También se dispone $3.1 millón para mejorar el programa de SNAP. Aproximadamente 2.8 millones es recurrente. Estos fondos van a apoyar mejoras en la administración electrónica NSFAS, apoyar esfuerzos para reducir los pagos de SNAP y de error y también 7 mejoras positivas, especialistas, plazas para aumentar la capacitación y la ayuda técnica para apoyar el Departamento de Servicios Sociales del Condado. Y también las rebajas empiezan con los recortes de 3.99% a 3.9% en el 2027 y garantizan una tasa de 3.99% por el 2032 con el objetivo de llegar a 2.49 de promedio. El presupuesto también dispone un promedio de 80% para los maestros acreditados y bonos por años de servicio, 3% para todos los empleados del Estado y un bono en base a su salario, $1 billón en fondos para la base de Medicaid y 700 millones
para 200 recurrente million is y from the 200 millones contingency reserve. es pues, de la reserva contingente. There's also También 700 hay million for Hurricane 700 Helene millones relief, para 450 ayuda, socorro million to del secure huracán the Helene $2.2 para asegurar billion los federal .2 match. billones, Next lo slide, que el gobierno federal ha prometido. So now I'll Ahora highlight entonces a voy few, a resaltar provisions algunas in the disposiciones en budget el that provide presupuesto positive que impact disponen de counties. un Next slide. impacto positivo a los condados. La siguiente I'll diapositiva. start with the Voy a empezar statewide aquí salary con el increases salario de received aumento a nivel As estatal. mentioned, certified Como se dice, a teachers los will maestros receive an certificados van a average recibir 8% un raise aumento de and bonuses 8% based on years y of bonos en service. base a los años de Base servicio. salary for El beginning salario base teachers para is los maestros increased to iniciantes se aumenta a $48,000 before $48,000 local supplements. antes de los There's suplementos also a locales. 3% También un aumento de increase across the board 3% for a all través de state toda la Junta employees, a todos los including empleados school del Estado, principals incluyendo los and directores de escuelas non-certified y staff, personal no and certificado, a y un 6.3% promedio de salary increase for 6.3% de assistant aumento principals para los based on the subdirectores teacher en salary base a los schedule. salarios, el And that listado de los schedule is maestros. set, by Esto the se state. programa, It's a minimum se pay scale establece based por on el years of Estado, experience se basa and en los años de education level. experiencia y nivel de educación The fijado por el average raise Estado. for State El Bureau of aumento Investigation para and el Alcohol Departamento de Law Enforcement Investigaciones officers y is Agentes de Alcohol es 24.3%, 20,3% and civilian y también los personnel will civiles, el receive an personal va a average of recibir un promedio de 27.5%. 27.5%. State Highway Patrol Los officers patrulleros will see an estatales average van a ver un increase of aumento de 17.7%. And 17.7% lastly, y correctional por último, officers will see agentes an average correccionales van a increase of recibir un aumento de 15.4%. 15.4%. Probation and parole officers will Agentes de receive libertad de an prueba average preparatoria van a increase of recibir un aumento de 10.1%, and 10.1% other law y enforcement otros agentes officers will see an van a increase of recibir un aumento de 13%. Next 13%. slide, please. La siguiente diapositiva, por favor. So the slide in front of Entonces, you aquí la also diapositiva shows aquí where the indica budget provides el additional funding to the presupuesto Administrative dispone Office of a la Courts. fondos adicionales So a la roughly Oficina Administrativa de los 2.9 Tribunales, million in recurring 2.9 funding millones de and dólares en fondos recurrentes, $63,784 in 63.084 en non-recurring fondos no recurrentes. allocated to Se support designa 15 para apoyar full-time assistant 18 district attorney positions subfiscales statewide. a nivel estatal, Over 400,000 más de in recurring funding 400,000 en and fondos roughly recurrentes, 13,000 en in 13,000 non-recurring no, funding is en fondos no allocated to corrientes se support designan para 6.4 apoyar additional magistrate 6.4 positions statewide. plazas de magistrados a So nivel to name a estatal. few, Para at nombrar un par, Avery, por ejemplo, en Avery, Cabarrus, Franklin, Iredale, New Hanover y Wilson, esos condados van a recibir una plaza adicional bajo la sección de magistrados, y los de media jornada en el condado de Burke se convierte a una plaza de tiempo completo. Next slide. La siguiente diapositiva. The budget El also presupuesto includes también language from incluye the Dominic un Moody texto Safety sobre Act, Dominic Moody which was Safety Act, previously una ley introduced as a que se standalone introdujo bill. previamente This como una includes propuesta creation of a child en pie. welfare Esto tiene que ver case con escalation los team casos, un responsible equipo for de conducting para escalation los assessments cuidados y of bienestar de juveniles with niños, de history of jóvenes que tienen un involvement historial de with Child involucración Protective con el, Services, or CPS. la The team is agencia tasked with CPS. supporting county Este equipo departments tiene of que apoyar social departamentos y servicios providing sociales, an additional dar level of review, un providing nivel quality adicional de assurance of the revistas, CPS también history of a returning asegurar family, de and una assessing familia the quality of recurrente, prior implementar service intervention los and further servicios decisions of intervenientes y otras services. decisiones de servicios. With regard to En funding cuanto a under los fondos, this bajo provision esta bill, disposición de la propuesta de ley, 550,000 in $550,000 en fondos recurring recurrentes del funds will Fondo be General se van a appropriated designar a under the DHHS Division of Social bajo la División de Services Servicios for 6 Sociales full-time por equivalent 6 plazas positions de tiempo to staff completo and implement equivalentes this para child implementar welfare escalation este team. equipo del bienestar de And niños y los casos, $100,000 in y $100,000 non-recurring en fondos no from the recurrentes general fund del will be Fondo General se van a appropriated to designar DHHS a to support DHHS training para for apoyar la county CPS capacitación employees de los and empleados de social workers CPS y to trabajadores recognize sociales abuse para and neglect. reconocer el abuso y el maltrato. Next slide, please. La siguiente diapositiva, por favor. So to Entonces, quickly go para through other repasar impacts to otros counties, impactos next a los slide. condados, la siguiente The budget diapositiva, abolishes el the Office presupuesto for va a abolir Historically la Oficina Underutilized de Businesses Negocios and the históricamente no North Carolina utilizadas Small Business y Enterprise Program el will now be programa para administered through the Office of Purchase and negocios Contract. pequeños se va a administrar a The bill través de la also Oficina de strikes Compras y identifiers Contratos. aside También from small tacha business, identificadores and this aparte de includes
negocios pequeños. Esto incluye de minoría, discapacitados físicamente y mujeres. Esto va a impactar los contratos y participación de MWB. La siguiente diapositiva. Otro cambio significativo tiene que ver con las correcciones técnicas a la ley HB 171, prohibición sobre DEI. Para dar un poco de historial aquí, la propuesta de ley prohíbe a las agencias estatales de promover, implementar, apoyar o mantener diversidad, equidad e inclusión o DEI, incluyendo el uso de DEI al contratar en los empleos, mantener DEI en las oficinas, ofrecer o exigir capacitación de DEI. Y también prohíbe que las agencias estatales o unidad del gobierno local de utilizar los fondos estatales o el dinero público para promover fondos, implementar o mantener las iniciativas de DEI. Y también por aceptar o utilizar los fondos federales que exigen cumplimiento con la política del DEI. La propuesta de ley no aplica a oradores a corto plazo o rendidores de colección, a la Comisión del Estado de los Asuntos de Indios Norteamericanos o plazas o la celebración de cualquier día festivo, observancia o recordatorio o memorial. La siguiente diapositiva. Esta propuesta de ley pasó entonces en junio del año pasado y se rechazó por el gobernador en julio del año pasado. La fecha original fue el 1 de julio 2027, pero como esta propuesta de ley no se ha convertido en ley, tuvieron que retomar esas fechas, que es lo que ven ante ustedes ahora. Entonces, las correcciones técnicas que se han dado para el presupuesto cambiaron la fecha de partida del 1 de julio 2027. Además, a partir del 1 de febrero del 2028, las agencias estatales y unidades del gobierno en la localidad se va a exigir preparar un informe al auditor del estatal para dar los detalles de que ellos estén en cumplimiento. Este informe también se tiene que puesto en cada sitio de Internet de cada entidad. También a partir del 1 de abril 2028, el auditor estatal va a preparar un informe anual de información que se recibe de estas entidades y entregar esto a la legislatura conjunta en operaciones gubernamentales y a la Asamblea General. Entonces, la Cámara rechazó esto el 24 de junio. El Senado todavía no ha retomado esta propuesta de ley para sobrepasar esto. Vamos a seguir monitoreando esto. Y también lo que es, esto se presentó en la resolución, que esto permite juntarse hasta noviembre. Tal vez podamos ver esto en perspectiva para voto en esa fecha, entre hoy y esa fecha. La siguiente diapositiva. El presupuesto también incluye un texto que tiene que ver sobre una enmienda por sí sola que rige la cancelación de las mejoras del Departamento de Transporte o los proyectos de STIP. Entonces, a partir retroactivamente hasta el 1 de enero de este año, si una organización metropolitana o una urbanización rural, si toma acción unilateral para remover un proyecto e impide la entrega de los fondos del proyecto, el tránsito metropolitano, el programa para mejorar esto, o todo abarcador como un plan después de este proyecto ha iniciado, cualquier gobierno local que votó en favor es responsable por reembolsar al Departamento de Transporte. El costo que se incurra puede incluir la ingeniería preliminar, estudios medioambientales, cuotas consultivas, mano de obra y otras iniciativas. Este departamento no dará fondos bajo el programa de STIP hasta que estén remolsados completamente.
Any unit of local Cualquier government unidad that de voted gobierno local against que votó en the contra I-77 South del project proyecto de la will not be Interestatal required to 77 Sur reimburse the no se le va a tener que DOT if reembolsar that al unit of Departamento local de government Transporte votes si esa to unidad del reinstate gobierno the local October 16, vota para restaurar 2024 la resolution resolución del within 90 16 days de of the octubre de effective date of 2024 this dentro de 90 legislation. días de esta The effective date legislatura. was July La 1st, fecha 2026. So vigente you're es el looking at 1 de 90 julio days from that 2026. date. Son 90 días a In partir de esa some fecha. Mecklenburg County, it will El need condado to de reverse its Mecklenburg vote tiene que with the revocar Charlotte su Regional voto Transportation con Planning el Organization Departamento to de avoid this Transporte reimbursement para evitar requirement. este requisito de reembolso. Next slide. La siguiente diapositiva. The budget also El provides presupuesto that también benefit and dispone que los administrative beneficios costs y gastos included in administrativos HR 1 related to incluidos en el SNAP HR1 shall que be tiene que ver con passed down SNAP to se tiene que counties. pasar a los This will condados. result in a Esto puede significant resultar increase en un in aumento program significativo en la administration fees administración, las cuotas and will require administrativas counties to y pay va a the exigir que full los condados state paguen match for el SNAP monto benefit total cost que if the dé el state does Estado not si el achieve Estado their no target logra error rate. su objetivo en cuanto a lo que se quiere Next lograr. slide. La siguiente diapositiva. So in this last Entonces, section, en I'll esta walk through a sección few voy a pieces of repasar legislation algunos as well as campos legislativos federal rules y on las the reglas horizon. federales en el Next slide. horizonte. La siguiente diapositiva. The first bill you El see primer here, propuesta de ley que ven governing aquí, property tax, que rige is contra House Bill lo que es 1089, los which passed the impuestos House and tributarios, Senate and provides que for a referendum es on the ballot 1089, que es un November 3rd to allow referéndum en voters to decide whether the las state elecciones para el 3 de constitution should be noviembre amended to require para the si General se debe de Assembly enmendar para que to la enact a property Asamblea tax General que levy limit. promueva The un second is límite Senate en los Bill impuestos. 992, Lo sigue titled Truth in Taxation, la which propuesta de ley would, Senado one, 992, require la a verdad resolution passed by en local la government to tributación adopt a que tax exige que rate se adopte una above tasa revenue neutral. tributaria de lo que es por encima de los require ingresos notice of neutrales. intent Dos, published in the el aviso newspaper de and on the intención county's publicar website. en el periódico y en el sitio de internet del condado. Y tres, exigir una audiencia pública sobre el asunto de exceder los ingresos de ingreso neutral y la intención por correo de primera clase a los propietarios 14 días antes de la audiencia. El aviso se puede disponer electrónicamente si el contribuyente de la renta cede a tal cosa. Esto puede crear ciertos retos para aprobar las tarifas tributarias hasta después de la evaluación y también puede poner al condado en riesgo de pagar los reembolsos si los avisos públicos no se cumplen. Esta propuesta de ley no ha pasado por el Senado. Esto se rechazó y se mandó al Comité de Reglas el 1 de julio de este año. Y el último artículo que voy a atender sobre en el horizonte es el siguiente horizonte. Diapositiva. La regla propuesta de lo que tiene que ver con la guía uniforme sobre los fondos federales. Esta ley propuesta da enmiendas a más de 450 secciones en lo que es la orientación rigiendo las subvenciones, acuerdos cooperativos y también fondos recibidos a nivel estatal y gobiernos locales y otras entidades. Estos cambios se van a llevar a cabo a partir del año fiscal, el 1 de octubre 2026. Entonces, para resaltar varias de las enmiendas, la primera dispone más discreción en determinar una subvención, si esto es en el interés de la agencia federal o si una entidad que ya pasó. Esta regla también prohíbe que estos fondos, para dar fondos, promover, animar, dar subsidio o facilitar los programas de EI, la ideología de género o la transición de un niño menor de 18. También restringe la discriminación en la base del punto de vista, el contenido o el tema del habla al dar servicios para eventos, juntas u otras actividades. Esto aplica aún si la entidad pública no está utilizando los fondos federales para esta clase de actividades o eventos. Básicamente, ser un recipiente de los fondos federales nos ubica bajo este requisito. La siguiente diapositiva.
Ahora, la regla propuesta da a una entidad asegurarse que cualquier subrecipiente no está ocasionando daño reputacional a la entidad, la agencia o el gobierno federal. La regla propuesta también exige que los programas y objetivos estén en línea con la política de administración y las prioridades. Y por último, la regla propuesta impide el uso de fondos federales para apoyar asuntos que tienen que ver asuntos políticos o de política que no están ligados al propósito del fondo que se les dé. Voy a hacer una pausa ahora, dar la palabra a Adrian. Él va a dar una discusión más detallada de los gastos de SNAP y el impacto al condado. Muchas gracias. Vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Entonces, Carolina del Norte es uno de los 10 estados que está un programa local llamado SNAP y está supervisado por el Estado. Esto significa que la administración y determinación de beneficios mayormente es el papel de los condados, con el apoyo y la supervisión del Departamento Estatal de Salud y Servicios Humanos. La reconciliación, la ley HR1 que se firmó y se convirtió en ley el último julio, tiene varias implicaciones a SNAP que también se reflejan en el presupuesto estatal con un impacto a los condados. Primero, como ya esperábamos en el presupuesto estatal, tiene menguar el reembolso a los condados de 50% a 25% por administrar el programa de SNAP. Habíamos anticipado esta menguación que tiene un impacto de 7 millones y medio por el año fiscal y ya está impactado en el presupuesto que se ha aprobado y 10 millones de dólares anualmente. La siguiente diapositiva. Además, a estos cambios, HR1 también incluye sanciones a los estados que tienen programas de error de 6%. Estos errores se basan en base a una muestra de casos de SNAP a través del estado que tienen más o menos lo que es el pago. Una cantidad de HR1 va a ser estados que paguen un porcentaje de los beneficios de SNAP el año fiscal 2028 en base a sus errores en el año fiscal de ya sea año fiscal federal 25 o año fiscal federal 2026, que ese es el año en curso. A nivel estatal, estos errores de 6%, pero menos de 8% pagarían el 5% de las prestaciones. Las tarifas más de 8%, pero menos de 10% pagarían 10% de las prestaciones y un error de más de 10% tendría que pagar los estados 15% de lo que son las prestaciones de SNAP. En base al año pasado, la información, el 5% de cumplimiento le cortaría al estado de Carolina del Norte aproximadamente 150 millones. El informe más reciente que tenemos para el año fiscal 2025 incluye 5 meses del último octubre hasta el febrero y refleja a un error estatal de 6.5% que llevaría el 5% que hay que cumplir el año que viene si no mejora antes del octubre 2026. Y recientemente adoptado, el presupuesto tiene una disposición que va a recuperar cualquier gasto de estas sanciones si estos ocurren al retener ingresos de nuestros dos impuestos estatales que va a impactar a los condados y las municipalidades. La siguiente diapositiva. La fórmula que se ha adoptado por el Estado designa una parte de cualquier sanción en dos partes. Primero, 0.75% se reduciría de los impuestos locales de 2 centavos por condado, lo que significa es la distribución del condado de lo que es el impuesto estatal que va también al gobierno y a ciudades y a municipios. El resto de la sanción se basaría en nivel condado, el tributo estatal y sus ganancias a nivel estatal, la tasa promedio. El año fiscal, la división de
la Asamblea General preparó un cálculo ilustrativo de esta fórmula utilizando información del 2025 y una copia de esto se ha incluido dentro de su material aquí en la agenda. El cálculo ilustrativo por la división de registro va a un impacto a nivel del condado, $62 millones para el condado, la ciudad y los municipios. Y en este escenario, la pérdida de ingresos, en particular el presupuesto del condado de Mecklenburg, sería $41 millones y medio. También recalculado el presupuesto por esta división utilizando del año 2026, el año fiscal, y el resultado es algo mejor, a 44.6 millones a nivel del condado y 30 millones simplemente al condado de Mecklenburg. Los cálculos para el año completo de la información para el año fiscal 2026, que el más probable va a ser la base del año para determinar las sanciones para el año fiscal próximo. No se van a saber sino hasta febrero, después de que termine el año federal en octubre. La siguiente diapositiva. Entonces, aquí está la fórmula para recuperar las sanciones que el Estado aprobó en el presupuesto. Esa es una forma complicada para determinar cómo la sanción se va a imponer, y puedo repasar cada uno al paso, una lista en otro momento si hay algún interés. Pero he enumerado aquí los puntos principales en esta diapositiva. El aumento de impuestos va a significar que van a retener más. Un promedio de error va a ser una retención mayor. Los errores se basan en un ejemplo y no pueden dar una representación exacta. Y en la fórmula, en particular en lo que se combina con las sanciones o tasas en la hilera número 1, puede repercutir en algo que sea un poquito medio loco de cada año. La siguiente diapositiva. En vista de lo que sabemos hoy, el posible impacto al presupuesto es significativo, oscilando entre $0 si la sanción del Estado es menos del 6%, hasta aproximadamente 120 millones si nosotros facturamos el 16% del costo estatal. Un escenario más posible, que sería una sanción de 5% como Estado, y el impacto anual al presupuesto del condado de Mecklenburg sería entre 30 millones y 42 millones. Y estos son así bastante largos. No vamos a saber sino hasta febrero, cuando tengamos el año fiscal federal en febrero. La siguiente diapositiva. Aquí está un ejemplo de cómo estos impuestos pueden impactar a la ciudad, los pueblos, según lo que se calculó la división de investigación. Pueden ver que en base a esta ciudad y los pueblos, el 2% de impuesto local, esto sería menos de 1% de su fondo general de sus presupuestos. La siguiente diapositiva. No hay la posibilidad que el impacto no nos va a impactar en el año fiscal 2028. Este error de promedio estatal se puede reducir menos del 6% de su umbral antes del año fiscal federal 2026 en octubre. Sin embargo, voy a notar que el Estado no ha logrado una tasa de menos del 6% a nivel estatal desde el 2019 o desde que las renuncias de la pandemia se ubicaron en el 2020 y 2021. Hubo algunos años donde el error del estatal hubiera facturado 13% en el 2022 y en el 2024. También otros requisitos de SNAP entraron en vigor en diciembre. Y estos cambios tal vez pueden impactar nuestro promedio de errores, y no hemos visto la información para ese impacto aún. Y también el Congreso también puede demorar este impuesto que se demora. Solamente el 18% de estados están debajo de este umbral. La Asociación de Comisionados y otros socios están pidiendo un aplazamiento de 2 años, una demora para estas sanciones. La siguiente diapositiva. Entonces, los servicios para servicios de adultos y menores han hecho varios cambios para tratar de reducir cualquier error en el pago.
La división ha reestructurado para permitir a los equipos para enfocarse en una función. Han establecido liderazgo juntas cada semana para identificar mejorías en el proceso. Han aumentado la revisión de calidad, también ha extendido el periodo de mentoría para los nuevos empleados y las expectativas de exactitud. Y Carolina del Norte, Departamento de Salud, se ha contratado con un vendedor para rediseñar las recomendaciones para reducir estos errores. Es importante entender que el Estado, el Departamento de Salud y Recursos Humanos desempeña un papel importante en apoyar a los condados y sus esfuerzos para reducir el error en pagos. Estamos continuando a explorar otras maneras de reducir estos errores, las tasas, incluyendo para la tecnología. Para algunos elementos, esta tasa de errores es más allá del control del condado. Y hay un resumen breve sobre estos errores de pagos en sus materiales que resaltan lo que es el promedio de errores y lo que el promedio de errores no lo es. La siguiente diapositiva, algunas inquietudes claves que tienen que ver con este cambio. Primero, el gasto que se comparte de sanciones representan un cambio significativo de los gastos federales a los residentes locales. La fórmula del Estado para empujar el costo a los gobiernos locales depende en una información breve. Es menos de 1,000 ejemplos a nivel estatal para el año 2025 y también en la desventaja de condados grandes que reciben más impuestos de ventas. La sanción y la fórmula estatal puede resultar en algunos cambios no predecibles y de ingresos cada año, y el Estado no ha provisto ninguna opción de ingresos adicional para contrarrestar el impacto de todos los condados y ciudades y municipios que van a ser impactados por esta tasa si se lleva a cabo. La siguiente diapositiva. Entonces, ¿qué opciones tenemos como condado para responder a este cambio? En vista de que esto presenta mucha incertidumbre, hay un gran promedio de impactos sobre nuestros ingresos cada año fiscal. Sería un reto para tratar de contrarrestar los gastos, los impuestos, los cobros de una forma continua. Si pueden imaginarse, en un año puede haber ningún impuesto, ninguna tasa. Otro año puede ser varios millones de dólares. La Junta debe de saber que estos ingresos de impuestos tal vez sea necesario para cubrir los gastos por las prestaciones de SNAP que previamente se pagaron por el gobierno federal. Sin embargo, esto no puede ser una opción si los tributos para los terrenos lleva a un límite, eso establece por el Estado, y si tenemos ambos, los gastos compartidos para SNAP y limitaciones a las tasas, tendríamos que reducir los servicios. Queremos trabajar para reducir nuestra parte de los errores en pagos. Sin embargo, algunos de estos pagos de tasa en errores están más allá de nuestro control. El condado debería abogar para que el Estado cubra los gastos de las sanciones que se imponen o las multas en vez de retener el tributo estatal, y también abogar que el gobierno federal demore o que nos dispense de estos gastos que se han aprobado. Esto cumple mi actualización. Thank you. I know that was a lot of information. Gracias. Yo sé que fue mucha información y ahora estamos dispuestos a recibir sus preguntas y también, y si no tenemos las respuestas, vamos a hacer una lista de sus preguntas. Ese presupuesto fue más de 600 páginas y la legislatura lo aprobó rápidamente. Así que sí, si quieren hacernos preguntas, está bien. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Okay. Por favor, recuerden que tenemos otra presentación, así que limitemos. Pueden abordar las cosas grandes y después pueden hablar con el personal para ver las cosas más pequeñas. Así que, comisionada Townsend Ingram, gracias a los dos muchísimo por sus presentaciones. Fue bastante completo, especialmente si pensamos en todos los detalles que abarcan esas 600 páginas del presupuesto.
Mi pregunta es la siguiente. Como nosotros, francamente, estamos en desventaja en este condado. Pero somos un partido político aquí y la legislatura está controlada por otro partido político. Habrá deseo o ya se estableció un ente gubernamental o un comité establecido específicamente para abordar oponerse o implementar alternativas y estrategias para ver qué es lo que podría venir. ¿Por qué digo esto? Es obvio. Las políticas que se están proponiendo, y yo entiendo que en una cámara, en Raleigh ya se aprobó, en la otra cámara no, pero si estas entran en vigor, va a tener un impacto grande en los condados más grandes. O sea, los condados que son más demócratas. Habrá un ente gubernamental establecido que va a proponer políticas alternativas que se van a gatillar. Por ejemplo, si ocurre esto, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si ocurre lo otro, vamos a hacer esto. Lo voy a dejar en esto. Y para aclarar, ¿usted está hablando de un ente dentro de la Asamblea General o dentro del gobierno? Sí, en el condado o en el estado, porque ahora nosotros tenemos cierta palanca. Tenemos el presidente aquí. Y creo que deberíamos aprovecharnos de esto, de la Asociación Nacional de Condados. A mí me gustaría ver un comité. Quizás se podría hacer una moción. Si es que no exista un ente que esté abordando específicamente políticas alternativas que se podrían gatillar o que no me gusta estar a la merced de lo que ellos deciden hacer. Bueno, si ustedes logran esta tasa, sonó la campana. Yo quiero que seamos proactivos. Bueno, en términos de ente gubernamental no existe eso, pero nosotros sí trabajamos con nuestras asociaciones y tenemos conversaciones sobre cómo abogar y nosotros sí hemos presentado alternativas. Esa sería mi respuesta a su pregunta. Gracias por la presentación, las presentaciones. Esto es muy importante para el país, no solamente para el condado y el estado. Algo que sabemos es que los legisladores ya han tomado sus decisiones, pero bueno, yo sé que quizás vamos a ver cambios. Mi preocupación son los maestros, los profesores. Yo siempre he sido profesora, maestra. Siempre he trabajado en el sistema escolar. Y la cafetería. Estos fondos vienen, son niños que están pagando su almuerzo. ¿Qué pasa con estos fondos? ¿Esos están incluidos en el aumento con lo que tiene que ver con sueldo, este tipo de cosas? Y también los que limpian los colegios. Esta gente necesita los aumentos. Necesitan un aumento en sueldo. Es lo mismo en el condado, es lo mismo en el... Y también la organización Teach for America. Ellos ganan 12,5% más que un profesor normal, común y corriente. Así que, ¿de dónde vienen esos fondos? ¿Quién decide cuánto le van a pagar a los profesores que trabajan en ese programa? Y queremos saber si estas personas son profesores o si son administradores. Eso es lo que yo quiero saber del componente educacional en este presupuesto que viene del estado de Carolina del Norte. Tenemos representantes. Le pagamos a gente para representarnos. Nos vamos a Raleigh
pedimos 12 o 13 cosas, sabemos que no vamos a recibir las 12 o 13, pero hay 3 cosas por lo menos que tenemos que cambiar aquí. Siempre lo he dicho. Así que, señor presidente, yo voy a parar, pero hay otros asuntos. Yo he trabajado en el sistema escolar, yo he sido maestra, siempre he trabajado para la comunidad y no llegué recién ayer. Yo quiero saber más a fondo. Y no quiero entrar en los jueguitos, porque todos tenemos que poder ganar un sueldo digno para encargarnos de nuestras familias. No, tengo más, pero son las 3 cosas más importantes que yo quería comunicar con respecto a este presupuesto y qué es lo que podemos cambiar. Gracias, comisionada. Ahora, para aclarar, el 3%, el aumento, sí, esto también es para el personal de cafetería, también es para los choferes de buses escolares, pero en cuanto a lo otro, Teach for America, esa organización, no la escucho, jovencita. Sí, yo escribí todo esto y yo voy a hacerle llegar las respuestas. Comisionada Powell y después comisionado Griffin. Las pruebas, las ciudades aquí del condado ya están al tanto de los impactos. Sí, les dimos un resumen de los impactos potenciales. Les entregamos esto la semana pasada. Hablé con Marcus Jones, porque hay una liga de municipalidades. Ellos también están pidiendo una demora. Porque estos golpes financieros no solamente van a ser para los condados, sino para las ciudades. Y es una preocupación bipartidaria, no es solamente, hay municipalidades, condados republicanas y demócratas. Esto afecta a todos. Sí, especialmente si el Estado, si no hemos estado debajo de una tasa de error del 6% desde el 2019. Bueno, se me va a acabar el tiempo. Lo voy a decir rápido. Lo que yo quiero saber es qué elementos están fuera de nuestro control. Que podríamos tener, donde podríamos tener una voz a futuro. Porque usted dijo varios elementos están fuera de las manos. O sea, nosotros no los controlamos. Cuando estaba hablando de la tasa de error en los pagos, yo dije, algunos de los elementos podrían estar más allá de nuestro control. Podrían ser errores causados por la persona recibiendo, quizás puso información incorrecta, y después hay el Estado o el gobierno federal, ellos hacen un control de calidad. Eso saldría de nuestro control, pero hay otros elementos que sí están bajo nuestro control. Bueno, de Raleigh siempre escucho que ellos así quieren reducir el malgasto, el abuso, el fraude. No hay nadie aquí en esta sala que quiere continuar con el malgastar el dinero, con el abuso, con el fraude. Así que esto me parece un funeral. Esto fue, escuchar su presentación fue como estar en un velorio. ¿Cómo podemos juntarnos con ellos? ¿Cómo podemos juntarnos con la Asamblea General? ¿Cómo podemos hablar con ellos sobre reducir? Porque nadie quiere fraude, nadie quiere que se malgaste el dinero. ¿Cómo podemos hacerlo para que no sea tan funerario? ¿Cómo podemos colaborar sin que todo el Estado quede penalizado? Pienso en Rusty. Va a tener que terminar, tenemos que seguir adelante. Sí. Tenemos que hablar cómo podemos trabajar juntos, solucionar problemas juntos. Porque este camino no es bueno. Adrián, bueno, rápidamente, usted habló de el malgasto, el fraude,
Sí, no estamos hablando de fraude, estamos hablando de, no estamos hablando de el error, la tasa de error. Estamos hablando de subpagos y sobrepagos. Comisionado Griffin. Bueno, hay preguntas que después les voy a enviar después. Pienso en post-reconstrucción en Rhodesia. Nosotros somos responsables. La mayoría de estos programas son programas estatales. SNAP es un programa estatal administrado por los condados. Y debido a cómo ellos financian, cómo usan tecnología para administrar estos programas, van a penalizar, van a castigar a los, van a castigar a los condados por administrar cosas que nosotros no podemos controlar. Esto es ridículo. Hay conversación, ya que estamos, somos uno de... Porque nosotros no administramos SNAP como lo hacen los otros estados. Se podría cambiar eso. Segunda pregunta. Los castigos, las penas que se van a imponer. Si el error del Estado es 6,5%, sea lo que sea, o si excede el 6,5%, ¿los condados son responsables o son los condados que tienen... Tengo tiempo todavía, no me corten todavía. Lo otro es en cuanto a la asignación de $600,000 para los 6 cargos. Esos $600,000, ¿cómo va a funcionar eso? O sea, ¿esto se ha visto más a fondo? Empecemos con lo de SNAP. En cuanto a SNAP, SNAP es un programa federal que los estados, por lo cual los estados tienen la responsabilidad de manejar. En Carolina del Norte, el estado han dicho que la administración va a ser local. Así que el estado... Carolina del Norte lo supervisa, pero se maneja a nivel local. Ya, entonces, el umbral es 6%. Nosotros ha decidido que si se gatilla, se van a retener los impuestos de venta locales. ¿Cómo lo hacemos? Si hay una pena, cada condado va a pagar algo. Y si tenemos... Pero unos condados van a pagar más dependiendo lo que sea su porcentaje del error. Si es por encima 6%, pero su condado puede ser menos, pero usted todavía va a pagar parte de esto. Comisionado Griffith. Recuerden que los representantes Cunningham y la otra persona crearon esto y fue como respuesta a lo que ellos intentaron hacer. Yo voy a hacer seguimiento. Después yo voy a tener que hacer seguimiento. I'm speechless. I'm speechless. This is so much garbage in here. Hay tanta basura aquí, quedé sin palabras. Yo ni puedo hablar. Yo no, aquí esto está lleno de basura. Comisionada Meyer, yo entiendo la tasa de error. Esto es error humano. Son errores humanos, ¿verdad? Correcto. ¿Y cómo es? Adrián, tú eres un matemático. Matemáticamente, ¿cómo tiene sentido esto? Si nosotros tenemos que gastar $42 millones, eso va al gobierno federal y ellos quieren ahorrar dinero, pero nos están costando dinero. Así que, ¿cómo nos va a ahorrar dinero?
Uno de los puntos que mencioné que es una preocupación clave, o sea, ellos van a desplazar el costo federal al residente local. Los beneficios federales que se pagan con impuestos a la renta, que lo que ustedes pueden controlar es impuestos sobre la propiedad. Pero quiero que los residentes entiendan, cuando nosotros tenemos que pagar este castigo, esto les va a afectar directamente. Van a cortar servicios. ¿Tengo razón? Sí. Lo entiendo y quiero que el público lo sepa. Y como lo dijo Adrián, están los castigos aquí. Si los votantes dicen no vamos a subir más los impuestos sobre la propiedad, y si tenemos esa limitante y vamos a tener una revalorización de la propiedad en el 2027, y si hay un límite aquí, este límite, entonces no sé de dónde vamos a sacar el dinero para pagar estos castigos. No solamente ahí van a haber recortes, pero si hay recortes, no va a ser solamente servicios en Mecklenburg. Yo tendría que ver nuestros aliados. Incluye educación, los community colleges, los tribunales. Nosotros solos no podemos absorber este impacto. Tendría que ver todo el presupuesto. Gracias. Gracias. Espero que la gente entienda y escuche. Comisionado Dunlap. Gracias, señor presidente. Yo no soy de estos que creo en las conspiraciones, las teorías de conspiración. Sin embargo, si pensamos que las legislaturas están limitando cuánto dinero podemos cobrar y a la vez están reduciendo lo que pagan las empresas, y ahora están instituyendo estas penas, estos castigos. Piensen. Los condados como Mecklenburgo los van a usar para pagar ese mismo dinero que están reduciendo. Nosotros vamos a estar apoyando, financiando el gobierno de Raleigh. Esto es irrisorio. Algunas de las cosas que están pensando hacer específicamente, 14 días que hay que notificar por correo. Todos saben que el sistema de correo no es confiable. Si uno lo piensa, algunas de las cosas que están haciendo no tiene sentido. Ahora, no sé qué niveles tenemos, qué palancas tendríamos nosotros para hacerlos cambiar la edad y pensar que nosotros tenemos personas que los residentes han elegido residentes para apoyar este tipo de legislación. Esto me preocupa. Yo trato de no meterme en la política cuando se trata de republicanos y demócratas. Pero nos corresponde a nosotros elegir personas que entiendan cómo funciona el gobierno y entienden cómo funciona el gobierno. Porque lo que me queda claro es que algunas de las personas que nos están hablando, los que están tomando estas decisiones, no entienden cómo funciona el gobierno. Comisionada Altman. Aquí en la diapositiva 3, cuando habla que quieren bajar, quiero hablar a los republicanos que me escuchen. Si usted tiene familiares, vecinos, si usted está escuchando mi voz, yo creo que todos los residentes del estado valorizan las escuelas públicas y los servicios públicos como policías y recolección de basura y parques y vías verdes, porque la gente lo dice. De ambos partidos políticos no podemos financiar servicios que simplemente
si los impuestos van a ser cada vez menores. Esto es lo primero que quería recordarnos. Ahora, en la diapositiva número 12 ahora. El asunto con la Interestatal 77. Esta legislación que ilegalmente le quita la autoridad de la NPO para tomar las decisiones de transporte para esta comunidad y puede contravenir de la ley porque nos usa a nosotros como un blanco. Y esta pena de $60 millones que podría ser incorrecta. Y también quiero decir, cuando se requiere que el condado reverse el voto anterior para evitar el reembolso, esta junta aquí me dijeron que votáramos no. Nosotros siempre votamos que no. Así que el condado no va. Este ente, yo fui la representante, yo nunca voté sí, yo siempre voté no. Por lo tanto, no hay en ningún universo podría ser apropiado que nosotros tengamos responsabilidad legal y financiera por esta ley. Ahora, yo apelo al fiscal general del estado y de todos los países para que se junten y que ellos ataquen esta legislación federal porque afecta desproporcionadamente a los condados grandes. Y miren a las muestras. El número de muestras fue tan pequeña, no fue representativa, y que nosotros... Y hay tantas razones. Por ejemplo, si nuestro condado está manejando bien la cosa y nosotros vamos a ser castigados, esto hay que desafiar legalmente a nivel federal. Unámonos a otros estados. Esto está violado. Necesitamos que los que tienen peso se metan en la pelea. Gracias, señor presidente. Gracias, bien dicho a todos los colegas. Adrián, una pregunta para usted. Esto en cuanto al gatillo para SNAP y los castigos. Cuando usted está haciendo la matemática, no, hay falta de proporción. O sea, los condados urbanos van a tener que llevar algo totalmente fuera de proporción. Si lo entendí bien, todos van a tener que pagar. Todos van a tener que pagar, dependiendo de cómo termina el estado. Y basándonos en... Y no se va a retener de forma proporcional o va a ser proporcional, basando en la tasa de error que han encontrado. Bueno, la fórmula tiene varios pasos. El primer paso es que cada condado sería impactado por 0.05 de su impuesto sobre las ventas. Sin importar si un condado no ha tenido ningún error, igual tendría que pagar. Ahora, el resto de la asignación es otro paso que tiene varios subpasos que va en primer lugar, qué parte de sus impuestos de venta recibió en cuanto a ese impuesto general y cuál es la relación entre el error, la tasa de error en el condado con la tasa para el estado en general. Somos un condado grande. Los impuestos aquí son más altos. Y otros condados tienen un error más grande, pero como nosotros somos grandes, ellos van a usarnos a nosotros como muestra. Pero nosotros podríamos tener un error más bajo, pero igual tendríamos que pagar más. Nuestra porción sería fuera de proporción. Ahora, los dos motores principales. Sí, es que quiero simplemente ilustrar esto. Los condados más grandes son los que van a tener que llevar la carga
para todo el estado. Hay 5 o 6 condados que van a tener que sobrellevar la carga. Realmente, nuevamente, si pensamos, mire, ya hay mandatos que ellos no están pagando, son 500 millones. Y ahora viene esto, y sabemos que quizás nos van a golpear, nos van a cobrar 30 millones. Si tenemos suerte, va a ser solamente 30 millones. O sea, vamos a tener que tomar unas decisiones muy, muy difíciles. Y lo otro que usted sí dijo, que nos van a limitar, y quizás nos van a limitar cuánto, si nosotros quisiéramos juntar el dinero, subiendo la tasa sobre las propiedades, si nos limitan esto, vamos a tener que tomar decisiones muy, muy difíciles. Hay que educar al público para que el público empiece a hablar. Como ya se ha dicho, la comisionada Powell siempre ha dicho que hay que hablar con nuestros amigos en Raleigh y tenemos que ir de manera pacífica. Y yo diría que hay organizaciones como NACO, la Liga de Municipalidades, la Liga de Ciudades, hay organizaciones bipartidarias. Hay que hablar con Raleigh, con el gobierno federal, y no están haciendo nada. Quiero asegurarme de que tengamos claro, desde mi perspectiva, hay abogacía. Está ocurriendo. Y esto ha sido continuo. Así que estamos teniendo estas conversaciones. No podemos decir que no hay. Pero no estaba hablando de abogazón. No. Yo no me refería a yo iba a lo que dijo a la comisionada Powell. Hay gente que ya está abogando por estos asuntos. Y cualquiera, si usted tiene recursos y otros recursos, usen ampliemos. Ya se está haciendo, pero ampliémoslo. Gracias por esto. Felicito a la Junta porque ustedes entienden el dilema. Pero también quiero señalar el efecto multiaño. Las penas pueden fluctuar. Aunque tengamos la palanca para ajustar los impuestos, el próximo año, si no hay gasto, ya hemos subido los impuestos para pagar lo del año anterior. Esta fluctuación inyecta en todo esto otro nivel de incertidumbre. Cada uno de estos asuntos que se ha mencionado, tengamos en cuenta que otro factor que le quita estabilidad es la fluctuación que podría ocurrir de año en año. Un año bajamos el impuesto y el próximo año no nos castigan. Así que es importante que entiendan todos los aspectos de esto. Muchísimas gracias a los del Departamento de Presupuesto. El asunto final que vamos a ver es First and Early, los nuevos dueños de Brooklyn Village Fase 1. Este proyecto fue planificado como un proyecto de desarrollo en 3 etapas. La etapa número 1 está donde antes estaba Bob Walton Plaza. Se conoce como Brooklyn Building South. Etapas 2 y 3, no vamos a abordar esta noche, son las propiedades donde está Marshall Park y donde estaba el Departamento de Educación. Ahora, ustedes saben que los dueños anteriores han vendido esto. First and Early compraron
este terreno. Después de comprar el terreno, el equipo First and Early habló conmigo y dijeron que estaban interesados en hablar de sus planes para esta propiedad. Esta noche, el equipo First and Early, los dos gerentes, el señor Collins y el señor Early, están aquí para compartir con ustedes sus pensamientos sobre este lugar, el mercado actual y la vía que ellos han ideado sobre cómo esto podría afectar todo el proyecto de desarrollo. Enfatizo, la información solamente tiene que ver, esta noche solamente estamos hablando de la primera etapa y recién estamos empezando a trabajar el condado con esta organización. Después de esta presentación y después de vamos a tener conversaciones adicionales para que esta etapa empiece a tomar forma para que sigamos adelante a seguir juntos. Esto refleja mi compromiso para que esto vuelva a progresar. Hay que traer vivienda asequible a esta parte del centro de la ciudad y honrar el legado y la historia de Brooklyn Village. Al seguir adelante, vamos a recibir actualizaciones de diferentes tipos. Ahora se lo doy al señor Collins y al señor Early para que les den más información sobre sus planes. Etapa 1, Brooklyn Village. Buenas noches, presidente Jarrell, comisionados, gerente del condado Bryant, el personal del estado, miembros del condado, todos los que se unen a nosotros esta noche. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Nos sentimos honrados para proveerles que somos propietarios de Brooklyn Village South. La siguiente diapositiva, por favor. Esta noche, nuestra actualización se organiza en 4 puntos. La introducción de quiénes somos, compartir exactamente lo que compramos y hablar un poco sobre el mercado actual y hablar de la colaboración para los próximos pasos. La siguiente diapositiva, por favor. Antes de que hablemos de la propiedad, queremos presentarnos brevemente mi persona y mi socio. Yo soy Andre Collins, yo soy el cofundador y el socio gerente de Charlotte. Yo he vivido aquí desde el 2009. Soy un graduado de Johnson C. Smith de la universidad. Fui primer escolar de John Smith de la universidad. También recibí una beca completa para asistir a Johnson C. Smith para competir en las carreras de pistas. Bajo una beca completa, también me gradué con un bachillerato en finanzas. También fui a UNC Charlotte para recibir mi maestría en financiamiento en bienes y raíces. Yo empecé mi carrera como un internado de Carolina Myers Development Supplier Council, NSDOT. Después de Belk Inc., Lincoln Harris, también pasé 7 años donde conocí a mi socio Jubal Early. Jubal ha ocasionado su hogar aquí desde 1984 y trae más de 40 años de experiencia en bienes y raíces comercial. Nuestra relación fue a través de mentoría y nos convertimos en socios. Con el tiempo tomamos la decisión de irnos Lincoln Harris y unirnos juntos. No hemos trabajado hombro a hombro por los últimos 11 años. Traemos distintas experiencias ópticas, pero compartimos los mismos valores, los mismos compromisos a Charlotte, la misma creencia de que bienes y raíces deben de crear impactos significativos y duraderos. A través de la plataforma de asesoría en socios, damos bienes y raíces y asesoría, inversiones a través del Estado y la región. Nuestro trabajo ha incluido asignaciones en varios corredores de oportunidades, incluyendo Beatties Ford Road, West Boulevard, West Charlotte, Sugar Creek y la parte este de Charlotte. Y hemos servido el sector privado, clientes privados. También tenemos la responsabilidad que viene con el sector público. Nuestro equipo ha trabajado de cerca y ha representado organizaciones que incluyen la ciudad de Charlotte,
Charlotte Mecklenburg, Departamento Policía y Central Piedmont Community College. Nuestra cultura siempre ha sido gira en torno al servicio y activamente estamos involucrados en la comunidad, sirviendo en numerosas centros cívicos, educaciones y sin fines de lucro, estas organizaciones. La involucración de la comunidad no es separado de nuestro negocio, es el núcleo de lo quienes somos y es lo que se define nuestro éxito. Jubal y yo no somos los únicos propietarios ausentes. Vivimos aquí en Charlotte. Este es nuestro hogar. Estamos criando nuestras familias aquí. Tal vez puede escuchar de algunos niños. Aquí está mi esposa y mis niños están aquí presentes. Mi suegra, mi familia están aquí representando, pero servimos las organizaciones aquí y hemos invertido en Brooklyn Village, sinceramente, porque creemos en el futuro de esta ciudad y el historial de este sitio en particular. También entendemos de que esta propiedad conlleva una responsabilidad más allá de ser propietarios. Brooklyn Village es parte de la historia de Charlotte. Nuestro compromiso es rendir cuentas a nivel local, institución, disciplina y esfuerzo colaborativo y espíritu en su próximo capítulo. La siguiente diapositiva, por favor. El 25 de junio nosotros compramos la fase 1 de Brooklyn Village Sur. Anteriormente era Bob Walton Plaza. No es nada más un sitio de bienes y raíces, es la historia y el futuro de Charlotte. La siguiente diapositiva, por favor. Este sitio permite un propósito entre la parte media, Cherry, The Pearl, Marshall Park y varios centros cívicos. Su ubicación lo hace un cataclismo. La siguiente diapositiva. ¿Por qué esta diapositiva? Porque este asunto tiene la importancia. La oportunidad es más de los edificios. También tiene que ver con reconectar los vecindarios y honrar el legado de Brooklyn, crear un lugar donde la gente puede vivir, trabajar, caminar, aprender, comprar y unirse y sentirse como que pertenecen. La siguiente diapositiva, por favor. Lo que el éxito, cómo se ve, no es nada más un metro, es ubicar a los negocios locales, espacio público, poder caminar, calles que conectan, no dividen la comunidad y el rendimiento. La siguiente diapositiva, por favor. El desarrollo y este acuerdo que se ha trazado, nosotros, las siglas es MRA. Voy a hacer referencia de esto. El acuerdo del subdesarrollo de maestros se estableció en el 2018 como la armazón para este sitio. Nosotros respetamos esta armazón y los compromisos públicos, pero la fase 1 ahora es separado y el mercado difiere. La siguiente diapositiva, por favor. El mercado ha cambiado, aunque Charlotte permanece fuerte como una de las áreas urbanas que está creciendo más rápidamente en Estados Unidos. El reto es que la entrega se ha hecho más difícil. Las tasas de interés, los gastos de construcción, financiamiento y los comportamientos de los inquilinos han cambiado en los últimos 8 años. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, en el mercado de oficinas, nosotros creemos que las oficinas deben de permanecer en división, pero escalar la báscula y el tiempo tiene que estar en línea según la exigencia. Entonces, en 2018, había demanda fuerte por espacio de oficinas. Más compañías estaban reubicando, pero en el entorno de hoy en día es más algo selectivo. Hay menos inquilinos que están buscando lugares, están comparando cuidadosamente y escogiendo las mejores opciones. En el 2018 también había para construir para inquilinos. En el 2018 era más especulativo y en el mercado de hoy los prestamistas pueden incluir que sea un inquilino mayor, que sea algo de arrendamiento, de exigencias antes de dar el financiamiento de construcción. En el 2018 había oficinas de 5 días, ahora es híbrido, trabajo remoto. Las compañías típicamente están en este mercado que exigen menos espacio
espacio para configurarlo de forma distinta. En 2018 había más financiamiento más fácil para bancos, inversiones, socios equitativos, pero hoy en el mercado el financiamiento está disponible, pero los prestamistas quieren más capital, más contratos de arrendamiento previos, más garantías y fases más pequeñas. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, el mercado de mayoreo de bienes y raíces, el éxito tiene que ver con calles activas, operadores locales, experiencias para cenar y juntas, no simplemente maximar lo que son los pies cuadrados, es activar y también sacar el máximo del nivel de calle. En el 2018, donde se guiaba por lo que son los pies cuadrados, ahora tiene que ver con si la venta es algo atractivo, algo asequible para los restaurantes locales, los nerviosos, empresarios y así por el estilo. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al mercado hotelario, la hospitalidad debe de permanecer una oportunidad futura, pero debe de ser guiado por el mercado, ligado a los intereses del operador y sus exigencias. En el 2018, los hoteles estaban incorporando hacia lo que era el uso de proyectos mixtos. En el mercado de hoy en día, la construcción de hoteles generalmente sigue evidencia de la exigencia de los cuartos, turismo, nivel de alfombra, eventos y la actividad económica local. La siguiente diapositiva, por favor. En cuanto al mercado residencial, entonces la vivienda todavía es fundamental. Las oportunidades es entregar vivienda en la etapa correcta con un mezclo de productos como parte de un vecindario completo. En el 2018, cuando los programas residenciales se estaba predeterminado o fijado en el mercado de hoy en día, se entrega edificio por edificio, parcela por parcela, en vez de exigir que el programa entero se inicie de un solo. Como en lo que tiene que ver con la unidad, el enfoque de unidades. En 2018, el éxito se medía principalmente si la cantidad de hogares se entregaban. En el mercado de hoy en día, éxito incluye vivienda, calidad, disponibilidad, si es algo fiable, las inversiones, los tributos, de los impuestos. Y la siguiente diapositiva, por favor. No estamos alejándonos de lo que es la costeabilidad. Queremos conservar el compromiso del condado de ser costeable para trabajar conjuntamente para la mejor estrategia de entrega. Nuestra posición como dueños es conservar el compromiso del condado de ser asequible, entregar esto dentro de la visión de Brooklyn Village, apoyar la implementación que fortalece la costeabilidad y el éxito del proyecto y utilizar los financiamientos públicos y privados cuando sean apropiados. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, las exigencias de la historia todavía es fuerte para Charlotte, para su región. Charlotte está creciendo. Brooklyn Village debería de ayudar a cumplir con la exigencia de vivienda, empleos, inversiones y comunidad. La siguiente diapositiva. Entonces, nuestro objetivo es conservar la visión pública, alinearla con la entrega, el armazón y crear fase 1 con financiamiento de forma clara en conservar nuestros esfuerzos de trabajar conjuntamente y conservar, es restaurar y conservar el legado de Brooklyn, vivienda asequible, desarrollo económico, espacios públicos, en lo que tiene que ver con el alineamiento, es la fase 1 en su responsabilidad, es unir esto oportunamente y la responsabilidad del mercado para los propósitos de financiamiento en cuanto a entrega, trabajos, inversiones que se basen en impuestos y un gran vecindario. En cuanto a los próximos pasos, estamos proponiendo una colaboración de 75 días. En ese proceso, el paso 1 es colaborar
de agosto a septiembre, juntarnos con los líderes del condado y el personal, llevar a cabo análisis de la información y el mercado, establecer una línea base para la fase 1. Paso 2, desde agosto a octubre, trabajar para recomendar la fase 1 y su armazón, conservar las prioridades del condado y también refinar los objetivos del armazón y las actualizaciones, y en septiembre regresar para dar a la Junta de Comisionados una recomendación en cuanto a lo que se ha recomendado y aprobar entonces el camino hacia adelante, utilizar el personal del condado y los asesores para completar los requisitos del acuerdo. Entonces, Brooklyn es una de las historias más importantes de Charlotte. Juntos tenemos la oportunidad de escribir el próximo capítulo. Gracias por su tiempo, gracias por su liderazgo y gracias por su asociación. Gracias por la presentación. Yo sé que va a haber muchas preguntas, colegas. Les voy a dar un poco de campo porque el gerente personal tiene que recibir alguna información de nuestros pensamientos inusuales. Vamos a empezar con la comisionada Meyer. Gracias, es mucho gusto conocerle. Yo estoy muy emocionada de que estamos viendo algún movimiento sobre esto. Eso es emocionante. Y nada más para reiterar lo que es más importante es vivienda asequible. Quiero que quede bien claro eso. Sinceramente, no he escuchado de First and Early. ¿Puede decirnos de algunos de sus otros proyectos en el condado? Bueno, First and Early Capital, nosotros somos nuevamente establecidos como plataforma aquí en Charlotte. Hay más personas que han escuchado de que eran First League Partners, que era nuestra agencia inmobiliaria de plataforma. Hemos mencionado la ciudad Central Community College y recientemente hemos hecho un proyecto en South Park que representa una firma de seguros grande para una ubicación para esa firma. Jabal tal vez puede hablar un poco más al respecto. Gracias, sí. First and Early Partners es principalmente de una agencia inmobiliaria. Yo empecé mi carrera en 1984 con las compañías de Beso, que tuvo mucho que ver con proyectos de urbanización mientras estuve en Beso, y después el edificio de Caroline aquí en el centro de Hardwoods. Después de eso trabajé y terminé mi carrera con Lincoln Harris después de 24 años y estuve involucrado en varios proyectos con ellos. Actualmente estoy involucrado en Town Bank, el proyecto en South Park, donde hemos estado urbanizando 75,000 pies cuadrados, que es una comandancia con Johnny Harris junto con él, y también AM-Winds Project, que The Keithport Corporation está urbanizando para AM-Winds por la Sharon Road. Esos son nuestros proyectos que tenemos ahora. Andre, como mencionó previamente, estuve involucrado con la ciudad de Charlotte y los corredores de progreso, entrando incógnito y ligando propiedades que tenían que ver con narcotráfico y drogas. Quería ligar esos. La ciudad demolió las mejoras y se deshizo del problema que estaba en esas propiedades. Nosotros hacemos una gran escala de actividades para múltiples clientes. Gracias. Y obviamente esta es la etapa temprana y no hay planes todavía, no tiene socios aún. Disculpe si me perdí eso. ¿Cuál es la línea cronológica hasta octubre? Ok. Muy bien, es todo, gracias. Si me permite, nosotros más estamos aquí para decirles quiénes somos. Nos sentimos orgullosos de ser los dueños propietarios de Brooklyn Village y tener el control a nivel local, porque queremos que se haga correctamente y oportunamente y en etapas o fases que funcionan para la comunidad, el historial o la historia para los individuos y firmas con los cuales decidimos trabajar. Estamos contentos de tener las palabras, el control local. Esas son las palabras que amo. Gracias.
Comisionada Powell. Bueno, gracias por su presentación. Señor Collins tiene una familia muy linda. Gracias. Gracias por estar aquí. Entonces, yo he estado involucrado con esto desde temprano en el 2016 y vi a cada junta para escuchar la retroalimentación de la gente. Representamos a la gente. No se me eligió todavía, pero yo tengo todas las notas, todo el papeleo. Y yo fui a esa junta y lo escuché una y otra vez, porque lo escuché una y otra vez que la comunidad, su prioridad número uno fue el legado y vivienda asequible, que fuera en realidad asequible. 80% de promedio de ingreso mediano. Y en la última sesión tuvimos una conversación que yo pensé que hubo alguna aceptación ahí. Estaban diciendo que aún queremos no solamente asequible, sino del campo laboral. Hablamos de esto en gran medida de las unidades micro. No sé si hablamos de esto, lo puedo ver en sus planes de distintas clases de viviendas, distintas opciones, pero asequible, costeable. Nada más quiero asegurarme que no estoy postulándome de nuevo para este puesto, pero quiero asegurarme que todos seamos buenos, que hemos compartido lo que hemos escuchado, pero lo escuché sin tregua. Lo importante que esto era, la comisionada Mayo ya lo mencionó, es muy importante, en particular aquí. Creo que eso es todo, pero estoy aquí. Si quieren ver la historia de lo que yo tengo, lo puedo compartir. Toma gran parte de mi oficina. Gracias. Gracias por ello. Comisionado Griffin. Bueno, gracias por su presentación, el gerente y los presentadores y unas de las diapositivas, porque es que este asunto importa. Usted habla de la historia y el legado de Brooklyn. Tiene Second Ward, Cherry, Midtown, Pearl, está el centro, Atrium's Housing va a estar allí también a nivel elevado. Midtown, creo que ya se lo vendió a alguien. Eso es algo que también elevado, también es algo para Uptown, es básicamente para la gente que tiene más medios, pero para esto lo que tener una representación verdadera al grado que se pueda y honrar el legado de Brooklyn al tener promedios de precios para personas promedio para que puedan vivir, trabajar y jugar en el centro de la ciudad. Y esto es muy temprano. Tal vez no estamos listos para esto, pero en algún momento me gustaría saber cuál es el éxito para usted cuando ustedes están honrando el legado y la historia de Brooklyn. No esta noche, pero más adelante en el futuro. Esto es muy importante para mí como alguien que nació aquí en Charlotte. Gracias. Comisionado Leak. Comisionada, bueno, gracias por estar aquí y al ver a su bebé allá, tratando de llegar al final de esta junta, y nosotros también. Gracias por estar aquí. Yo me mudé a Charlotte en 1964 y mi esposo era pastor de la iglesia en Charlotte, Little Rock, AME Zion Church. Todo lo que quería encontrar era Brooklyn para la gente que se veía como yo. Pero entonces vieron necesario cambiar la apariencia de la zona. Estamos sentados aquí en Brooklyn. Este era parte de Brooklyn aquí. Pero mi preocupación, estaba escuchando y me interesa el desarrollo y la urbanización de lo que estaba llevándose a cabo en Charlotte, que está tomando de la 77 de nuevo. Y de nuevo, quiero ver cuáles son los resultados de lo que ha ocurrido con los que dijeron que iban a hacer estos cambios y hacer condiciones de vivienda mejores que lo que eran y que pueden ser, y los contratos que firmamos o acuerdos que hicimos con otras compañías. ¿Qué pasó detrás de las puertas cerradas?
Yo no sé cuál es su postura o lo que piensan hacer en cuanto a dar instalaciones asequibles dentro de los confines de esta área que la gente pueda costearlos. ¿Han hecho algún edificio aquí en Charlotte? ¿Han construido edificios aquí? Hemos estado involucrados en nuestros socios, no involucrados, pero que han construido en Charlotte. No somos urbanizadores. Personal Capital es una firma de inversiones, una entidad privada, y trabajamos con los urbanizadores que queremos alinear con los socios y llevar a cabo proyectos. Nuestra experiencia trabaja con el sector privado. Creemos que esta es una gran oportunidad para poder alinearnos con las prioridades y traer los socios estratégicos que nos pueden ayudar a cumplir con la visión del condado. Su plan es traer personas para hacer el trabajo, pero ustedes proveen los fondos en base a lo que sea el acuerdo con el condado. Sí, señora. Bueno, no sé, porque no he visto nada. Yo no sé qué es lo que han hecho previamente para que otros negocios tengan éxito. Bueno, nosotros en nuestro papel previo, antes de que estuviéramos aquí como socios, estábamos en Lincoln Harris como una firma de urbanizadores. Nuestro papel con esa firma era con muchos sitios de selección. Por ejemplo, hablamos de The Pearl. Estuvimos involucrados fuertemente. Eso no es para usted. Involucrados, nosotros compramos todo el terreno para The Pearl antes de que nos fuimos de Lincoln Harris, y en nuestra involucración con la ciudad de Charlotte también ayudamos con la selección de sitios, terrenos, compras. Trabajamos con su proceso en cuanto a las mejores oportunidades, lo que es los agentes aprobadores y así, y también River District también. Eso tocó la campana para que yo hablara. Yo no puedo continuar el diálogo ahora. Tal vez podemos hablar en otra ocasión cuando tengamos este entorno de nuevo para tomar una decisión en cuanto a lo que podemos hacer o lo que no podemos hacer o lo que éxito puede ser. Pero no podemos hablar de Brooklyn. Ya Brooklyn no se puede volver a construir. La propiedad que está allí, no sé si va a poder atender lo que necesitamos en cuanto a vivienda asequible a través de esta comunidad. Pero el salario tiene que juntarse para que la gente pueda pagar la renta donde vivan. Gracias, comisionada. Eso es todo, señor. Sí, es todo, señora. Ya tengo que parar. Sí, me dijeron que me parara. Comisionado Dunlap. Bueno, gracias. Quiero decir primeramente que ustedes vienen su reputación. Todo el mundo sabe Johnny Harris, Lincoln Harris. Todos están relacionados, son miembros de la familia, tienen historial aquí. Eso me dice que ustedes por lo menos han estado trabajando con empresas reputables y eso se agradece. Entonces usted habla de cómo compraron ustedes y entiendo su papel. Creo que lo que va a ser interesante para nosotros cuando compartamos nuestra visión con ustedes y ustedes la visión, va a ser su trabajo de determinar con qué socios van a trabajar para entregar lo que hemos acordado. Lo que yo he escuchado compartir a algunos de mis colegas es que como parte de ese acuerdo no nos hemos alejado de vivienda asequible. Eso tal vez puede ser diferente de lo que vimos hace años, pero todavía queremos ver viviendas asequibles. Si ustedes ven lo que está ocurriendo en la sociedad, si por ejemplo tenemos un Super Bowl en algún lugar que todavía no hay espacio suficiente en los hoteles. Esto fue parte de una de estas fases, no recuerdo cuál fue, pero es ciertamente algo que me gustaría que si van a alguna ciudad mayor, van a ver hoteles que están ubicados en el centro, ya que se va ese espacio. No hay más espacio para construir hoteles en el centro de la ciudad. Entonces, creo que de lo que estoy más consciente, el mercado obviamente ha cambiado. Todas las edificios corporativos ya no son edificios de corporaciones, ahora se están convirtiendo en viviendas para atender con lo de las viviendas en el centro de la ciudad. Creo que lo que ustedes van a encontrar es que hay una junta que está
dispuesta a escucharlos, que está dispuesta, y va a haber algunas entregas que nosotros tenemos ciertas expectativas. Entonces anhelo tener más conversaciones en cuanto a lo que ustedes van a traer o lo que proponen y lo que nosotros estamos buscando. Comisionada Altman. Creo que el comisionado Dunlap dio un buen resumen. Lo único que yo quiero añadir a todo lo que ha dicho, estoy de acuerdo con ello, es un deseo de poder tener espacios verdes en una zona donde hay mucha exigencia. Yo sé que eso no genera ingresos y que esto, la vivienda asequible es extremadamente importante y anhelo poder escuchar cómo podemos balancear todas estas prioridades y gracias. Gracias, comisionada Rodríguez McDowell. Estoy pensando, señor presidente, como estamos dando aquí todo, hablando de nuestros sueños, parte de la visión original creo que fue rentas asequibles para negocios, de ventas, que no solamente sería como una cadena de cadenas nacionales ni nada de eso, sino negocios locales que pueden entrar en ciertos espacios también. Quería asegurarme que no nos olvidáramos de esa pieza. Gracias. ¿Tiene algo más que decir? Voy a reservar de decir algo. Gracias, entonces, por estar aquí. Este es un proyecto que obviamente está listo para presentarse a la Junta. Voy a tomar la libertad porque esto está en mi distrito, pero voy a tomar la libertad para dejarles saber ciertas cosas. Y mis colegas analizaron eso. Si ven la historia de nuestra Junta y la manera que nosotros entramos en estos tratos o negocios, es desde el principio hay ciertas cosas que en realidad nos emocionan. La vivienda, como ya escucharon, viviendas, el 10% es un principio, pero para esta Junta va a ser muy importante para esta Junta, y yo entiendo que lo complejo de esto, yo les digo que el 10% no va a motivar a esta Junta. Quiero que sepan esto para que ustedes sepan, dependiendo de otras variables. Sin embargo, los espacios verdes también, eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que va a ser, que nos va a apetecer o incitar también. La comisionada Rodríguez McDowell habló sobre también tener uso comercial para negocios locales, entonces, que ciertamente ha sido parte de otras iniciativas de las cuales hemos sido parte, que es importante. Y también cuando ustedes ven quién va a estar participando en el desarrollo de los socios, son críticos, su credibilidad, los subcontratistas. No podemos decir estas palabras, pero ciertamente apoyamos negocios que no han tenido acceso a oportunidades, a ciertos proyectos. Entonces, eso va a ser importante a la Junta también, cómo se va a ver eso y la información, cómo se va a presentar a los vendedores. Yo diría que un proyecto que me encantó a mí, que tenía vivienda asequible, la mezcla en la cual participamos, no recuerdo el porcentaje, un proyecto del nombre Trilla, es en el centro de la ciudad, que tiene que ver con Enlivian, comisionado Dunlap, si recuerda, y estuvimos allá, y ese fue un gran modelo que todos estábamos muy emocionados y nos hicimos socios con la ciudad. Nada más quería dejarles saber un par de cosas. No quiero dejarles saber, si agradece su compromiso, no tienen que hacer el esfuerzo en línea con la visión de la Junta, pero nosotros lo agradecemos y apoyo, me interesa como representante de ese distrito. Al grado que podamos la conversación, vamos a seguir adelante. Nuestro personal está bien versado en donde la Junta más probable va a aprobar y les puede dar bastante información.
Gracias. Creo que estamos en línea con sus deseos, entendemos lo que es una prioridad para el condado. Yo sé que tienen el síndrome de guerra, de soldado de los últimos años. Nosotros también estuvimos involucrados. Queremos corregir lo más que podamos cualquier error del pasado. Muchas gracias. Un placer tenerlos, miembros de su familia. Gracias por estar aquí y apoyar a todos también. Muchas gracias. Tendremos conversaciones futuras. Señor presidente, esto concluye mi informe. Gracias, gerente. Gracias, colegas, por una gran conversación en este momento. No estamos en la agenda de consentimiento común todavía. Todavía hay. Eso fue rápido, pero aún no llegamos a ese punto. Ahora ven ustedes por qué yo quería agilizar esta reunión. Informes de comisionados. Comisionada Rodríguez McDowell, ella tiene algo muy importante, lo hablamos, tiene que ver con reconocimiento de las juntas asesores. Sí, gracias. Yo quiero hacer una moción para que aprobemos la creación de un comité ad hoc para reconocimientos de las juntas de asesoras, un evento anual donde agradecemos y reconocemos esas personas que han servido un plazo entero en una junta asesora y tener un tipo de recepción. La idea del comité ad hoc es hablar sobre diferentes maneras que podríamos mostrar un agradecimiento a estos voluntarios. Tenemos algunas ideas. Ese es el punto principal para que nos juntemos para hablar. Tenemos 49 juntas asesoras en total. Unas no tienen algún mecanismo para honrar a sus miembros. Hemos hablado de esto por muchos años y quería ver si podemos seguir adelante con esto y idear un plan. La acción es que se nombre un comité ad hoc. Sí, bueno, sea recomendado, sea secundado. ¿Alguien más quiere decir algo? Quiero agradecer esto aquí. Es una de las cosas que necesitamos y qué bueno que usted lo haya dicho, porque hay algunas personas que honramos, hay otra gente que ignoramos. Yo veo la gente que hace la limpieza. Cuando yo estaba en la junta escolar, iba a reuniones. O hay otros grupos de gente en la comunidad. Me gusta la idea, pero hay que desarrollarlo bien para que no sea un grupo contra otro grupo, para que todos los grupos cooperen por el bien común. Esto es lo que usted quiere hacer. Sí, señores, lo que yo quiero hacer. Comisionado Griffin. Es un grupo ad hoc. Uno va a desarrollar un proceso. Sí, yo quiero echar a andar esto. Comisionada Powell. Sí, lo mismo. Yo le quiero agradecer por esto, porque antes sí nosotros reconocíamos cuando Harry Jones estaba aquí, hacíamos esto. Y me encanta que las actuarias fueron a ver cómo lo hacía la ciudad de Charlotte. Nuestras actuarias fueron a ver cómo la ciudad de Charlotte reconoce a sus grupos asesores, sus juntas. Es muy importante. Por ejemplo, cuando yo estaba en el comité de un grupo, tuvimos un evento, fue lindo. Fue bueno que la gente nos reconociera, porque son voluntarios. Así que gracias por mencionar esto. Sí, estamos hablando de honrar a los voluntarios. Comisionado Dunlap tiene razón, pero yo quería saber qué es lo que pensaban ustedes.
se va a aprobar. Sí, o sea, yo como presidente puedo nombrar un comité, pero creo que era importante era importante mencionarlo para que que todos se dieran cuenta que todos estamos de acuerdo. Y quiero que el público sepa qué es lo que vamos a hacer. ¿Alguien más quería agregar algo? Comisionada Townsend Ingram. Sí, hay que ser inclusivo, pero podemos hablar de eso después. Sí, yo sé que es tarde, pero que el comité ADMIC sea más que solamente determinar quién habría que reconocer y quién no. Hay que pensar en el impacto que tiene el grupo. Pero hay que, sí, hay que honrar todos los que cumplen un plazo completo de ser voluntario deberían ser honrados, todos. Así que sí, lo que yo dije fue irrelevante. Sí, no, pero ¿cuál era su idea? Es que además de reconocer a la gente, se me ocurre que estamos recibiendo todo lo que tenemos ¿cuántos comités tenemos? 49 comités. ¿Y qué hacen ellos? Si estamos reconociendo a todos, vamos a determinar si necesitamos tantos comités, porque los 49 no nos dan informes, ¿no? Voy a dejar que la actuaria hable de esto, pero ¿qué dice? A ver, comisionado Dunlap, usted quería decir algo. Bueno, quizás no entiendo. Mi entiendo es que el comité ad hoc era para hacer lo que estamos hablando. No estamos tomando toda la decisión y quién van a reconocer, pero armar un comité para determinar quién y cómo y cuándo hacer recomendaciones. Pero lo que dijo la comisionada Townsend Ingram, quería hacer algo más, hacer algo en el comité ad hoc. Lo que ella quería hacer es, repita lo que usted, ahora no quiero poner bocas en su palabra, pero esto es lo que yo entendía. Sí, si nosotros vamos a estar, si el comité está ahí para determinar qué sería apropiado para felicitar a los que han siendo voluntarios, vamos a estar determinando para cada uno. Tenemos 49 comités. ¿Necesitamos 49? ¿Ese comité ad hoc podría abordar ese tema también? Sí, ahora yo quiero hablar. Nosotros sí hicimos un comité hace unos pocos años. Eran 22. Y trabajamos, hicimos muchas cosas en ese comité. Y hay unas juntas que hay que tenerlas por ley, hay otras que no son. Es complejo el tema. Por eso que es una buena conversación tener allí en el comité. Lo que usted está proponiendo, comisionada, es usted está proponiendo otra cosa. Lo que se propuso hace unos minutos es simplemente ver cómo honrar a las personas, sean 30, 49. Lo que usted está proponiendo es otro comité. Sí, pero lo que yo estoy diciendo es que nosotros vamos a estar reconociendo a todos. Sería prudente decir, este comité podría decir, estamos reconociéndolos, pero no sabemos si es necesario. Es que son dos asuntos diferentes, son dos temas diferentes. Y los dos temas aquí hay que moverse, pero quedémonos con lo primero, porque lo que se propuso era honrar. Ahora, la segunda etapa es ver cuál es el valor. ¿Cuál es el valor? ¿Deberíamos tener 49 o 29? Sí, por eso yo pregunté.
Y si son asuntos diferentes, pero yo creo que deberíamos considerar esto cuando estamos considerando lo otro. We'll make this simple. Que esto sea simple, que esto sea simple. Chair's responsibility is to appoint the ad hoc committee La- to determine el presidente tiene que nombrar. Así que usted forma el grupo y usted les da la tarea. Bueno, sí, lo vamos a dejar con lo que dijo la comisionada Susan Rodríguez McDowell. Ya, en este momento no lo voy a hacer más grande, pero agradezco lo que dijo la comisionada Townsend Ingram. En otro momento podemos hablar de esto. Okay, los que estén a favor de formar este comité, levante la mano. ¿Alguien se opone? Fue unánime. Yo voy a decir, comisionada Rodríguez McDowell, usted va a presidir ese comité. Lo próximo, hablando de comités, la comisionada Rodríguez McDowell que hablemos de bonos para los que trabajan con los comités asesores para las casas de ancianos. Que demos $1,000 de una vez a los que trabajan para los ancianos. ¿Qué es esto aquí? Es decir, estos porque son dos comités. Ellos requieren mucha capacitación y el Estado son 36 horas de capacitación, lo requiere Carolina del Norte. Así que la gente no quiere ser voluntarios. Actualmente hay 29 vacantes en una y 23 vacantes en la otra. Así que son años que no estamos llenando estas vacantes. Hace años. Lo que yo estoy pensando es que le dan un bono como un programa piloto, $1,000, a ver si ayuda a la gente a ser voluntarios en estas juntas. No recibirían los $1,000 hasta terminar las 36 horas de capacitación. Así que es un proceso. Pero al terminar la capacitación, ahí les pagaríamos los $1,000. Se ha propuesto, se ha secundado. ¿De dónde viene el dinero? Sí. Sí, $125,000 en reserva. Yeah, it's number 2 on here. Sí. Yeah, this is our BOCC contingency Tenemos un fondo de contingencias. If we fill Y, the slot, it'd be $52,000. si todos, That has $700K in there. si todos las vacantes se llenaran, queda $52,000. Is that between the people you honor to speak? A ver, ¿de qué fondo están hablando? El fondo tiene $700,000. No lo hemos usado. Pero el comité podría determinar algo aquí, ¿no? Decir, no, esto no es para el comité ad hoc. Esto es otra cosa. Algo que podríamos empezar ahora mismo. Se ha propuesto, se ha secundado ya. Sí. Esto es difícil. Estos voluntarios tienen un trabajo difícil. Tienen que ir a las casas de ancianos donde los atienden médicamente. Además de las 36 horas de capacitación, tienen que visitar estos lugares. Es pesado el trabajo. Y es para ayudar a los de la tercera edad. O sea, los que más necesitan nuestro apoyo son los bebés y los de la tercera edad. Sería un programa piloto, podemos ver, así que yo lo apoyo. Y si no funciona esto, bueno, intentamos otra cosa, pero tenemos que llenar esas vacantes para apoyar a los de la tercera edad. Ahora, el que sigue. Estaba observando la reunión cuando vinieron los representantes y dijeron que cada año cuando estamos aquí, escuchamos sus presentaciones, okay, aquí nos gusta.
Y seguimos diciendo, bueno, yo he hablado con todos, donde yo vaya, yo digo, necesitamos más ayuda de parte del Estado. Y si no, yo voy a seguir buscando esto. Si no podemos hacer esto, necesitamos esto aquí, que esos voluntarios puedan salir. Aquí hay un tremendo vacío. Y cada año decimos que esto es tremendo. Así que me encanta esta idea. Me gusta que esto lo reembolsa por el tiempo que están en clase, y la gente que no esté motivada no lo va a hacer por los $1,000. Y creo que ayudaría a que la gente indicada vendría, porque necesitamos supervisar lo que vemos en las casas de ancianos. Y hay gente que está hay cosas que no los están llevando al baño, cosas así. O el botón para pedir ayuda no está funcionando. Es muy $1,000, no sé qué le vamos a llamar, un honorario, un estipendio. Ahora, y me han llamado dos personas, miembros de una familia, en la última semana, llorando, porque el Estado no está sobreviviendo estos asilos de ancianos. Hay que decirle a esta gente, bueno, hablen con el Estado, pero solamente el Estado solamente lo recibe por fax o ciertos horarios en el día. Es desesperante. La gente no se va a sentar con la computadora a escribir algo. No, o sea, Carolina del Norte nunca va a recibir estos reclamos. Yo creo que sería una herramienta poderosa para ayudar. Comisionada Leak. Cuando yo llegué aquí, nadie venía mi preocupación ha sido desde el comienzo que nuestro trabajo es ayudar a la gente que no se puede ayudar a sí misma. Recuerdo estas reuniones. Así que yo estoy a favor de esto aquí. Hagámoslo. Sí, nosotros siempre hemos necesitado esto. Y el sábado, yo estaba trabajando en este tema. Algunos no lo hacemos porque lo hacemos no porque somos parte de la Junta, lo hacemos porque quién somos nosotros y queremos que la gente participe y ayude a los ancianos. Ahora, esa capacitación es necesario. Hay que tener a la gente adecuada en el lugar adecuado y hay que apoyarlos. Espero que lo podamos hacer y no ser egoístas. Así que yo lo hago todos los días. 2 días a la semana yo voy a... ¿Cómo se llama, señor presidente? Sí, la calle Simmons. ¿Ve? Mi gente me conoce allá. Es una necesidad en la comunidad. Yo lo apoyo 100%. Comisionada Townsend Ingram. Yo lo apoyo 100%, todo lo que se ha dicho. Hable más fuerte, por favor. Apoyo 100% todo lo que se ha dicho, pero como estaba diciendo yo, hablando con la comisionada Rodríguez McDowell, mi preocupación es que es un parche. Es un parche nomás. Ahora, yo sé que es un programa piloto, pero tenemos que hacer más. Sí, necesitan el dinero. Desde hace tiempo que necesitan esto. Me preocupa la paridad. Y otras organizaciones, y yo sé lo que exige la ley del Estado de Carolina del Norte, pero además de esto, pero sigo pensando en, sí, yo estoy de apoyo, pero no creo que es lo único que hay que hacer. Pienso de recomendaciones. Alguien vino y dijo, ¿cómo me puedo hacer miembro? Y después
les costó, porque los sistemas, no estudiamos los sistemas, no pensamos en si los sistemas necesitan más recursos o si los sistemas hay que arreglarlos, pero sí, yo lo apoyo. Comisionada Altman, gracias. Agradezco que tú hayas propuesto esto. De todos modos, yo voy a votar que sí y quiero pedir que el señor gerente, cuando la gente debería firmar un tipo de compromiso. Ahora, y si no lo hacen, no se trata de que podemos, creamos la expectación, aunque no podamos, si la gente no cumple, la verdad, no podamos hacer mucho para cobrarles la palabra. Pero hagamos lo posible para que la gente, además de pagarle los $100,000, que se comprometa. ¿Y usted tiene alguna preocupación? No tengo preocupaciones, porque es un programa piloto. Veamos qué pasa. Intentémoslo. Tenemos que hacer algo. Este es un mecanismo que tenemos, tener un programa piloto. Y veamos, a ver cómo se van dando las cosas. Ella tiene pasión por esto, así que lo intentamos y después lo evaluamos. Sí, porque son lugares abandonados donde abunda el desespero. Señor actuario, aparte, si damos este bono, ¿cuál es el pago para este? ¿Cuánto se paga? El estipendio para los voluntarios. Es 150 al mes. Era 75 al mes, ahora es 150. Y se lo pegan trimestralmente. 150 por trimestre. Y se paga trimestralmente. 150 por mes, pero se paga trimestralmente. Yo apoyo el bono en un piloto, pero debe haber rigor. Porque no vamos a dar un bono y la gente se va a marchar nomás. Debe haber cierta disciplina. Ahora no sé cómo vamos a tener, pero lo otro es, en cuanto a la carga, si estamos pagando a la gente por la gasolina, hay que pagarle no solamente la gasolina, sino que el estipendio no me parece bien. Muy poco. Así que en algún momento, yo no sé cuánto más deberíamos, pero en algún momento tenemos que ver ese estipendio, 150 por mes. La gasolina ahora, ¿en cuánto está? ¿Está en 4.10 por galón? Está loca la cosa. Es mucho dinero. Y aunque uno maneja un vehículo más pequeño. No la escucho. Quiero hacer esta pregunta, porque esto tendría que ver con la actuaria. Madison es la persona que tiene que ver con las juntas, las comisiones. Ella es la que trabaja con los estipendios y para ver quién. Así que cuando se trata de esto aquí, este bono de $1,000, yo sé que lo estamos aprobando, pero tenemos que tener cuáles son los parámetros y no sé. Sí, el gerente va a tener algo. Así que queda a criterio del gerente. Sí, nosotros nos encargamos. Un momentito, comisionada. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Si aprobamos esto aquí, el gerente va a traer una recomendación de cómo debería funcionar el piloto y nosotros ahí veríamos de qué, y ahí estamos todos lo aprobamos. ¿Está bien?
¿Le parece bien? Me parece justo. ¿Eso cubre su preocupación? Sí, porque yo no sabía el marco de tiempo para sí. Nosotros no tenemos los marcos de tiempo en este momento. Nosotros, el gerente, el gerente y yo vemos cómo lo hacemos. Comisionada Powell, estoy bien. Es que todos tienen voz aquí. Se ha movido, se ha promovido, se ha secundado. Todos los que estén a favor, sí. Gana el sí. Thank you, everyone. Gracias. Sí, solamente verbal. Gracias, comisionada, por su iniciativa. En este momento, una moción para aprobar los asuntos que están en la agenda de consentimiento común. Lo promuevo, lo secundo. Los que estén a favor digan que sí. Se aprueba. Ahora, informes de los comisionados. Comisionada Townsend Ingram. Yo no traje nada. Quiero documentar esto y yo se lo mando por email para que queden las actas. Me gustaron los dos comités ad hoc que propuso la comisionada Rodríguez McDowell, y yo tengo ideas de comités que yo creo que son importantes, que quiero proponer, y específicamente para la comunidad. Pero se me ocurrió, después de conversaciones esta mañana con un profesional, sobre algunos de nuestros sistemas. Nuestros sistemas están construidos, pero después no los volvemos a evaluar y se pueden echar a perder. No tienen el mismo resultado que pensábamos, pero seguimos adelante. Y esto salió a tapete esta noche. Hay personas que ponemos personas que pueden poner a prueba los sistemas. Y hay gente que trata de arruinar sistemas porque quizás no les gusta quién los está manejando. Y creo que como sirvientes públicos nuestro trabajo es derrumbar y reconstruir sistemas para ver qué tan eficientes y eficaces son en la comunidad. Y no solamente abogar, pero para crear y instalar políticas. Así que yo voy a pedir un comité para contrarrestar la política hoy en cuanto a los impuestos, el presupuesto que va a aprobar la Asamblea General, y también voy a estar pidiendo un comité ad hoc para bueno, quedemos con el primero que mencioné, pero siempre tenemos que estar reevaluando nuestros sistemas, no solamente creando un sistema y después no volver evaluando esos sistemas para ver qué tan eficaces son para los propósitos originalmente propuestos. Sería lo que yo tenía que decir. Comisionada Rodríguez McDowell, yo no tengo informe. Comisionada Powell. Gracias. Me estoy recuperando de una cirugía grande. Estaba en la autopista 77 Norte cada los días. Así que estoy pensando en la pesadilla de los caminos con peaje. Uno está en los carriles normales y al otro y no se mueve. Y en las pistas pagadas, los carriles pagados, todo, no hay nadie. Así que yo no voy a cambiar mi voto. 77, la parte sur. Y no puedo creer que estamos hablando de esto.
toda la situación. And then I want to share the good Y news. ahora quiero compartir las noticias buenas. Northern Regional Rec Center. Now you know Park and Rec guy. El centro recreativo del norte. Ustedes saben que yo trabajo en esto. I love them more now. I love them more. Yo cada vez amo más a esa gente. En el norte, ellos tienen un centro para los de la tercera edad. Tienen equipos para los de la tercera edad que están en rehabilitación. So amazing. Es all of it. increíble todo esto aquí. Así que cuando uno está ahí, I can see people in the pool. yo puedo ver, lo están colocando en las piscinas. Adaptation. La gente que necesita adaptaciones en las piscinas. Hardcore badminton, like Y, who y- knew? It could y be so otros hardcore. están And ah, I see all these haciendo different otras things, all these terapias different recuperativas different- para diferentes And edades. I feel so Y happy. me siento tan feliz. We have this place. Nosotros Like, and I know we tenemos have este multiple, lugar. we have Y, Eastway. y también está Eastway. Beautiful to be Es there, tan to see lindo everything that's ir a ver todo lo que está ocurriendo ahí y ver la preocupación que tienen los que trabajan allí. Pero aprendí más y cada vez mi amor aumenta más por esos proyectos y ese personal. Si vienen a visitar a mi distrito, los voy a llevar. Es impactante, impactante elevado al cuadrado. Es todo lo que yo quería decir. Commissioner Meyer. Comisionada Meyer, no tengo informe. Dunlap, no hay informe. Leak, comisionada Leak, ¿tiene informe? No tengo informe. Comisionada Altman. Yeah, I just want to Sí. say, Um, because we're on a little bit of a reduced schedule in the summer, En el verano casi no nos vemos, many of us, no nos vemos tanto. to a beautiful dedication. Fuimos a una dedicación lindísima para Rusty Roselle, el nuevo edificio. Chairman gave beautiful El remarks. presidente habló lindo. Rusty's family. A la familia de Rusty se rededicó ese edificio. It was, and of course the Y manager. también el gerente habló lindísimo, Dr. Johnson, todo el mundo. Fue increíble y estoy tan feliz ver a mi colega comisionada Powell, que se ve tan bien después de cirugía. Felicitaciones. Felicitaciones por su progreso. Usted estamos tan orgullosas de usted. Pitching for Commissioner Meyer, Estaba at, Archdale Park for a en el parque Archdale porque estaban cortando la cinta. Aman a la comisionada Meyer. Y los 4 millones, o sea, con $4 millones transformaron ese parque. En este mundo donde hay tantas cosas que no funcionan, es un privilegio poder servir esta comunidad, a estos colegas, los que están aquí en la sala, hacer buen trabajo para aunar esfuerzos y tratar de mantener los recursos, los impuestos lo más bajo posibles y proveer los servicios que necesitamos y que enriquecen nuestras vidas. No importa qué parte del condado uno viva, hay la diversidad que disfrutamos aquí es para todos y nos enriquece a todos. Es un privilegio hacer esta obra tan significativa y en un mundo con tantas discapacidades. Bueno, a las 10:05 mi licencia de conducir ya no venció, porque soy mayor de edad, no voy a dar, pero renové mi licencia de conducir y tengo que contarles una anécdota. La que me estaba ayudando en el DMV, ahí en Brookshire, no sé dónde queda el lugar, me mencionó que tuvo que venirse de Mooresville a Mecklenburg. Yo dije, ¿por qué? Dijo, no podía pagar el peaje para llegar aquí al DMV a la hora. Así que volvió a vivir aquí debido a los peajes. Así que quería compartir el impacto de los peajes en la clase obrera aquí.
not changing my vote. No voy a cambiar mi voto. Bueno, es la primera vez que los 9 estamos juntos. Gracias, colegas. Hay moción para que se levante la sesión. Se levanta la sesión. Ok, ¿me mandaste?